nosotros llegamos a la conclusión de que debíamos crear un organismo de esta naturaleza ante la parálisis política que apreciábamos que había en el país. Estaba todo parado, después hubo elecciones, después se repitieron las elecciones, en fin, la cosa se complicó. Creo que volvemos a estar en otra situación bastante de parálisis, y no solo por la situación en Cataluña, sino también en toda España. ¿Qué hacemos nosotros y qué hemos hecho? Bueno, hay sociedad civil en España, eso está claro que la hay. En el estudio, el rastreo que hemos hecho, apreciamos que hay más sociedad civil en el norte que en el sur y más hacia el Mediterráneo que hacia el Atlántico. Por lo tanto, Cataluña, Aragón, Valencia, etcétera, hay bastante sociedad civil de todo tipo. Entendemos por sociedad civil desde una colla sardanista a una banda de estas de música de los pueblos de Valencia, a las peñas colombófilas, deportivas, de toda naturaleza. O sea que sociedad civil es todo. Muchos colegios profesionales y, sobre todo, nosotros tenemos la adhesión en sociedad civil por el debate. Insisto, una sociedad sin ánimo de lucro. Nosotros nos dedicamos a esto porque creemos en el país y porque es una manera de contribuir, sobre todo de todos los colegios profesionales, prácticamente todos. Estamos en el Colegio de Abogados porque firmó nuestro manifiesto, pero está también el Consejo General de la Abogacía, igual que está la Ingeniería, el Instituto de Ingeniería, que agrupa a nueve especialidades, igual que está el Colegio de Fisioterapeutas, igual que está el de Psicólogos, igual que está tantos otros, y están las cámaras de comercio, el sindicato de enfermería, la organización médica colegial, etcétera, etcétera. También la Asociación de Trabajadores Autónomas, de tal modo que, sumados las personas que están ahí, representados en cada una de estas organizaciones, pues si sumas los 250.000 de abogacía, los 270.000 de medicina, etcétera, llegaríamos a más de 2 millones de personas, que no es que pretendamos nosotros representarles a todos, pero es verdad que estamos en contacto. Nuestros actos aparecen después en muchos de los colegios, de las revistas de esos colegios profesionales, y así sucesivamente. Desde hace 3 años nosotros hemos venido desarrollando unos debates en los que normalmente había una representación de políticos y una representación de especialistas, aunque todos los debates no son exactamente igual. Por ejemplo, en el caso del cambio climático, pues no fue exactamente así. Había más bien todos científicos, de distintas opiniones, etcétera. Pero miren, nosotros pensamos que esta es una fórmula muy interesante, porque el primero que hicimos, que fue un debate relacionado con la ciencia, nos encontramos con que había 4 científicos y cuatro representantes políticos. Para ser más exactos, 5, porque todavía estaba UPyD. Y, por ejemplo, pues por Podemos estuvo Pablo Echenique, y así sucesivamente, ¿no? ¿Y qué vimos en aquel debate? Pues que había, según ellos manifestaban allí, había científicos que nunca habían visto a un político de cerca y había políticos que no habían visto a un científico de cerca. Esto es así de triste, cuando ahí me parece un diálogo absolutamente necesario para que nosotros avancemos en esa aproximación. No les voy a contar todos los que hemos hecho, pero para que vean un poco cuál es la tendencia o la secuencia con la que nosotros hemos hecho 2 debates por el Pacto de la Educación, hemos hecho 2 debates en defensa de la ciencia, y seguiremos en ello porque creemos que es fundamental. Hemos hecho un debate sobre el cambio climático y volveremos sobre ello este mismo año. Un debate sobre la desorientación profesional de los estudiantes universitarios. Lo titulamos Estudiantes sin brújula, que lo hicimos incluso aquí en este mismo lugar que nos acoge, el Colegio de Abogados, porque tenemos la información, e incluso familiarmente lo sufrimos, de que nuestros hijos en la universitaria no encuentran la suficiente información para poder orientarse, y creo que es un mal bastante generalizado, que unos creen que existe y otros lo niegan. Bueno, en todo caso, para eso estamos aquí, para debatir. Hicimos un debate por una política social para el bien común, un debate reclamando un plan integral contra el acoso escolar y la violencia de los adolescentes, otro sobre el Pacto de Estado por la Sanidad. Hicimos la conmemoración de los pactos de la Moncloa porque nos pareció un ejercicio admirable de cesión por unos y otros, igual que pasó en la Constitución, para poder realmente llegar a acuerdos y sacar el país adelante. Y también tuvimos, con relación a Cataluña, ese lo celebramos en el Club Siglo XXI, un debate que titulamos Hablemos, Parlem. Queríamos hacer, y tenemos pendiente otros, Parlem, Hablemos, en Barcelona, pero luego los acontecimientos se
precipitaron y entonces pues no pudimos hacerlo, pero lo haremos, porque nuestra voluntad es de toda esa sociedad civil que hay en España intentar jugar un papel de catalizador y de conectar los unos con los otros para que realmente la sociedad civil le pida a los distintos representantes políticos, a todos, que lleguen a acuerdos y que salgamos de la parálisis general en la que nos encontramos. En ese sentido, ya hicimos un debate en Coruña, ya hicimos un debate en Valencia y queríamos hacer uno dedicado concretamente a la Comunidad de Madrid. Y nos fijamos en este elemento. La Comunidad de Madrid no tiene una nueva ley de universidades, es legítimo hacerse la pregunta y entonces queríamos hacer, ustedes saben que cuando se hace un debate pues se diseña de una manera, luego al final es otra, pero me parece que con las personas que nos acompañan hoy aquí podemos acercarnos realmente a tener una aproximación a por qué no hay una ley y sobre todo en la prospección, que es lo que nos interesa a nosotros, de si puede haber la posibilidad de que esa ley se acerque y además que se acerque dentro de la legislatura, en un momento que todos comprendemos que da la sensación que estamos ya en elecciones nacionales, autonómicas y de todo tipo en todas partes. En todo caso, yo les presento que está con nosotros José Manuel Torralba, que es director general de Universidad y Enseñanzas Artísticas Superiores de la Comunidad de Madrid, él es doctor ingeniero de Minas. Está don Francisco Marcellán, él es presidente de la Real Sociedad Matemática Española y catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid. Déjenme decir que él pertenece a la Comisión Asesora de Ciencia y Tecnología a propuesta de Podemos en la Comunidad de Madrid, lo cual no excluye que hubiéramos tenido que invitar a Podemos y si al lugar le contaré por qué, porque ha participado en todos los debates nuestros. Está Juan José Moreno, que sí había participado en algún debate con nosotros, diputado del PSOE de la Asamblea de Madrid, portavoz de la Comisión de Educación e Investigación, ¿es así? Él es catedrático de la Politécnica Informática, ¿no es así? Maite de la Iglesia también había estado con nosotros, es diputada de Ciudadanos de la Asamblea de Madrid y portavoz de Educación. Bien, el planteamiento que hacemos es una primera intervención muy breve de todos ellos, a petición de ustedes, ya conocen, hacemos otras intervenciones y una toma de posición final y si ustedes quieren intervenir en cualquier momento, por supuesto, pues pueden intervenir después de que el debate ya entre en un cierto calor. Nosotros buscamos acuerdos y nosotros buscamos consensos y a veces los hay, a veces no los hay, pero queremos escuchar las razones de cuando no los hay, de por qué no los hay. La situación es que, si no estoy mal informado, hay un proyecto de ley presentado en la Asamblea de Madrid que ha recibido muchas enmiendas y algunas enmiendas a la totalidad, por ejemplo, de Podemos, también del Partido Socialista. Vamos a hacer una ronda de lo que hay y de cuál es la posición de cada uno, tan descriptiva como puedan, aunque cada uno pueda adelantar sus opiniones. Si le parece, José Manuel Torralba, que es el director general de Universidad de la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias, Manuel. Lo primero, yo creo, agradecer a la sociedad civil esta oportunidad de poder debatir este tema, que creo que es un tema interesante y de interés para la comunidad madrileña. Y gracias también por tener el lujo de tenerte como moderador de este debate. Dígamelo al final. Y hay que empezar dando un poquito. Tener el lujo de tenerte como moderador creo que es un lujo para todos. Muchas gracias. Y decir simplemente que cualquier ley universitaria o educativa genera mucha tensión política. Es una realidad, ha pasado en el pasado en numerosas ocasiones y ahora mismo la situación política obviamente no es una situación tranquila, es una situación muy tensa y en medio de esa situación tensa pues tenemos en la mesa o en la Asamblea una ley universitaria. Dicho esto, decir que nosotros, la Consejería de Educación e Investigación, hemos hecho un esfuerzo en el último año y medio, 2 años, desde que empezó la legislatura, en trabajar en un proyecto de ley del Espacio Madrileño de Educación Superior, un proyecto de ley universitaria, y ese trabajo ha sido un trabajo muy duro, que hemos procurado que sea muy debatido, muy consensuado. La ley ha estado muy sometida a la opinión pública en muchos sentidos y se ha enseñado, se ha discutido en muchísimos foros, se ha escuchado a mucha gente, se han incorporado, vamos a decir, enmiendas y propuestas de muchísimos sentidos y eso ha dado lugar en ese proceso de conseguir entrar en la Asamblea una ley, un proyecto de ley. Ese proyecto de ley que está en la Asamblea, pues yo pienso que es una gran oportunidad. Esa ley era, por supuesto, necesaria, ya se ha comentado en muchas ocasiones. Madrid es un gran sistema con muchas universidades, con muchos centros de investigación, con una riqueza enorme desde el punto de vista científico y de conocimiento.
Y esa gran riqueza, sin embargo, no estaba acompañada por tener unas reglas del juego a nivel regional que permitieran dar la imagen de sistema universitario con una marca madrileña, cosa que hay en otras regiones que tienen un sistema claramente definido. Entonces, yo soy muy optimista, como la gente que me conoce sabe que soy muy optimista, y aun siendo la situación política compleja y siendo la situación tensa, lo cierto es que hay por lo menos 3 partidos políticos en la Asamblea que han presentado enmiendas, que pienso que son Ciudadanos, PSOE y Partido Popular, enmiendas que están, bajo mi punto de vista, pese al número de las enmiendas, muy alineadas con el proyecto que se ha presentado. Es decir, creo que hay, si uno quita la paja del polvo y del grano y analiza esas enmiendas, realmente hay una buena confluencia de posibilidades y creo que es una oportunidad que no podemos perder. Ya tenemos la ley entrada en la Asamblea, que es muy difícil, o sea, llevar una ley a la Asamblea es muy complejo y ya está dentro de la Asamblea. Entonces, sería una gran oportunidad perdida que no utilizáramos esa ley que ya está en la Asamblea para poder sacar adelante el proyecto para la Universidad Madrileña, teniendo en cuenta estas premisas que he dicho. Ya los rectores se manifestaron en un sentido y dijeron, este proyecto de ley es un proyecto de ley que es muy interesante, que es muy positivo, que es suficiente para entrar a la Asamblea y que debe ser mejorado en la Asamblea. Y esa es la opinión que yo tengo. Yo creo que ahora tenemos esa oportunidad y que no podemos desaprovecharla. Muy bien, muchas gracias por la brevedad en la que nos ha marcado el cuadro de la situación. Eso es el planteamiento que hace la Dirección General de Universidades, o sea, la Consejería de Educación. Empezamos con otras opiniones. Maite de la Iglesia, diputada de Ciudadanos. Muchas gracias por la invitación y buenas tardes a todos, a los asistentes. Lo primero que queremos decir desde Ciudadanos es que nosotros siempre hemos apostado por consensos en todos los terrenos, en especial en educación, porque aspiramos a que haya leyes educativas que superen las legislaturas de los partidos políticos. Esto significa, o esto se traduce en 2 planos, ¿no? El plano universitario y el no universitario. Es verdad que el Congreso ha empezado a trabajar en un pacto por la educación en el plano universitario, lo cual no quiere decir que en el plano no universitario, lo cual no quiere decir que nosotros realmente también apostamos por un consenso a nivel universitario, a nivel nacional. ¿Por qué comienzo diciendo esto? Porque precisamente cualquier reforma real y duradera en el tiempo del ámbito universitario debe partir de ciertas reformas que afectan a la norma básica. Cualquier planteamiento que se haga a nivel autonómico, obviamente, tiene los límites que le marca la Ley Orgánica de Universidades, y muchas de las reformas que plantean Ciudadanos tienen que ver con el ámbito nacional. No obstante, y dado que esto parece ser que se va a dilatar en el tiempo, el poder llegar a cabo una serie de reformas que tienen que ver con la gobernanza y que afectan a la LOU, dado que este escenario parece ser que se posterga, nosotros siempre hemos estado abiertos a introducir reformas en nuestro sistema universitario autonómico, con el fin de introducir cambios que vayan progresivamente mejorando los escenarios. Esto se podría haber hecho por 2 vías, ¿no? Introduciendo programas que generasen mejoras en la excelencia de las universidades y, bueno, haciendo una serie de propuestas en materia de financiación, o bien, efectivamente, a través de una ley como la que se nos ha puesto encima de la mesa. Y ante este escenario, pues Ciudadanos ha optado por tener una actitud constructiva. Nosotros no hemos planteado una enmienda a la totalidad, pero sí que hemos registrado 80 enmiendas parciales con la finalidad de mostrar cuál es nuestra visión de lo que una reforma universitaria tendría que incluir. Poco a poco iremos desgranando, ¿no?, esas enmiendas. No, muchas gracias por esa presentación inicial que nos sitúa a todos cuál es el estado de la cuestión. Muy bien, si les parece, toma la palabra Juan José Moreno, el representante del Partido Socialista. Bueno, pues de nuevo muchas gracias por la invitación y por hacer el debate. Precisamente como universitario, una de las cuestiones que más me preocupan es que
la universidad ha perdido esa capacidad de debate, que siempre ha sido una señal de identidad propia, la capacidad de debatir las cosas que le ocupan y las cosas que le preocupan, que no necesariamente son internas, y esta pérdida hay que, creo que sería muy bueno recuperarla, porque la universidad tiene que ser punta de lanza en todas estas cosas. Dicho esto y agradecido la presencia aquí, nosotros siempre hemos considerado que una ley de universidades, una ley del espacio madrileño de educación superior, podía ser muy útil en esta comunidad. La razón es que se trata de una comunidad que tiene grandes universidades, que tiene grandes profesores e investigadores, pero que desgraciadamente no tiene un gran sistema universitario, porque nunca ha habido una preocupación por lograr que se sumen esfuerzos, sino más bien se ha puesto a las universidades un poco a competir, un poco a buscar soluciones individuales en vez de ofrecer algo a toda la ciudadanía de forma conjunta. Desgraciadamente, lo que nos hemos encontrado es que esta ley no es la ley que entendemos que necesita, al menos tal cual está formulada. Básicamente, el primer problema es porque no resuelve los problemas esenciales. Uno va a cualquier universidad y pregunta a la gente, y dice, bueno, los problemas que tenemos son problemas de financiación, es que prácticamente tenemos problemas para encender la luz todos los días, para atender mínimamente bien a los alumnos, para que los laboratorios funcionen. Tenemos problemas con el profesorado, no podemos renovar las plantillas, tenemos unas plantillas envejecidas, la gente joven no tiene oportunidades y sin embargo, tienen mucha capacidad. Y los estudiantes pues, se quejan de que se reciben mucho menos servicios que hace unos años, pagando mucho más por la matrícula, y se quejan de que hay un problema de equidad, que no tienen acceso a unas becas que les permita llegar, ¿no? Todo esto, desgraciadamente, pues, no encontramos soluciones en la ley de todo esto. Es una ley que, además, no comprendemos por qué es una ley muy intervencionista que no favorece la autonomía universitaria, que básicamente cualquier estudio internacional lo que dice es las universidades que mejor funcionan son las que tienen más autonomía, complementado con un buen sistema de rendición de cuentas. Y esta ley, desgraciadamente, no lo hace, interviene hasta en detalles nimios. Y luego es una ley que no propone que se recuperen derechos ni situaciones que existían hace unos años y que, desgraciadamente, hemos perdido. Bueno, desde ese punto de vista, nuestro planteamiento ha sido hacer dos tipos de enmiendas, unas enmiendas parciales, 515. Eso hace ver que hemos reformulado completamente la ley en todos sus aspectos, pero intentando ser constructivas, es decir, definiendo el modelo de universidades que a nosotros nos parece que es un modelo internacional, que es un modelo que puede impulsar todo ello. También una enmienda a la totalidad, que luego habrá tiempo para decir que esa enmienda a la totalidad sí que tiene un sentido absolutamente constructivo en este modelo. ¿Qué nos hubiera gustado en la ley? Que hemos intentado plasmar con ellos, y voy a dar 4 brochazos, luego habrá tiempo de ir a detalle. Pues sobre todo, y lo más importante, es recuperar algo que aquí se ha tenido muy poco, que es una absoluta confianza en que las universidades son una pieza clave para cualquier sociedad que quiera mejorar. Cualquier sociedad que quiera avanzar necesita unas universidades potentes, necesita confiar en ellas, necesita confiar en lo que te van a ofrecer. Es verdad que serán necesarios elementos que permitan optimizar recursos, pero también es necesario armonizar derechos. Estamos en un sistema universitario único y eso para nosotros solo se puede conseguir con esa mejora de la autonomía, con un crecimiento y mejora del impacto que implique que la sociedad está atenta a qué hace la universidad, está ávida de ver qué le aporta para mejorar las empresas, la sociedad, la cultura. Todos estos elementos tienen que estar atentos a que la universidad lo puede ofrecer y dotarles a las universidades y al sistema de una estrategia que le permita avanzar en esa dirección. Y como líneas generales creo que podemos dejarlo aquí como primer esfuerzo. La brevedad. Bueno, pues tiene la palabra ahora Francisco Marcellán. Él no interviene en nombre de Podemos, a pesar de que he comentado que efectivamente estaba en la comisión en representación de Podemos, en esa comisión asesora de Ciencia y Tecnología. Le agradezco mucho que haya venido, profesor, porque sabe que teníamos un esquema planteado, luego el esquema varió y usted ha mantenido su palabra de estar aquí. Así que le agradezco su presencia. Sí, bueno, a mí en primer lugar, agradecer la invitación. Cuando se me formuló la invitación, yo estaba pensando en el modelo del debate que hubo sobre ciencia. Y entonces, claro, yo acepté como presidente de la Real Sociedad Matemática Española. Mi sorpresa ha sido que en la mesa no hay nadie de Podemos, pero yo no soy quien para decir por qué no está Podemos. Primera cuestión que me parece importante. Cuando antes se ha planteado el tema de la tensión
yo creo que la pregunta de partida es ¿qué universidad queremos como país más que qué universidad queremos como universitarios? Eso sería la pregunta de partida. Porque el país, España, debe tener claro el valor que debe dar a la universidad como marca. Y creo que ese debate es un debate que no se está produciendo. En el caso concreto de la LEMES, yo me gusta mucho en las leyes empezar con la exposición de motivos. ¿Por qué? Porque una exposición de motivos es un diagnóstico de la realidad. A partir de la exposición de motivos, la reglamentación tendrá que ajustarse a los problemas que se han detectado en esa exposición de motivos como un diagnóstico de la realidad. Y eso no aparece. Por ejemplo, no se habla de la crisis económica y su repercusión en la vida cotidiana de las universidades. En Madrid, el descenso de financiación a 2015 representaba un 33,7% frente al año 2008, figurando en tercer lugar tras Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. El recorte a nivel del Estado era un 27,7%. Los costes de matrícula en la Comunidad de Madrid se incrementaron un 40,7%. Tercer lugar en España tras Cataluña y la Comunidad Valenciana. Los ingresos por tasas han constituido una contrapartida al descenso de la financiación pública. La media en el Estado ha sido el 31%. Hay un problema real, y es un problema real que lo estamos viviendo día a día, es el envejecimiento de la edad media del profesorado funcionario. La media española se encuentra entre 50 y 53 años. No es una universidad joven y, por tanto, es una universidad que le pesan los años. En el caso de Madrid, la edad media del profesorado se sitúa entre el 50,83 y el 53,46. Un elemento clave también es la precarización y escasos estímulos a la estabilización de profesorado como consecuencia de una política que ha sido suicida y de la cual no sabemos cuándo nos vamos a poder recuperar. Una composición del profesorado que no cumple las leyes, curiosamente. Un 46% es profesorado funcionario y el resto es profesorado contratado. La LOMLOE establecía unas proporciones de profesorado permanente y de contratado. Y señalar que datos 2015 de un lugar tan poco sospechoso como el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el profesorado asociado es un 23%. Se produce un dramático retraso en la incorporación a las plantillas de profesorado, con una disminución de expectativas y un cansancio mental notable. Están entrando como profesores titulares de universidad, primer escalafón para ser permanente, la gente con 45 años. El que les habla entró en su momento, otras condiciones, evidentemente, con 28 años. Hay un techo de cristal en las políticas de género. Tampoco se ve reflejado en la exposición de motivos. Hay un 40% de mujeres como profesoras universitarias, pero con variantes importantes, como pueden ser un solo 20% de catedráticos y un 40% de titulares. Hay un problema grave de internacionalización. Queremos atraer talento, pero tienen que acreditarse. Y se tienen que acreditar en la NECA. Y tienen que rellenar unos formularios que a cualquier persona inteligente le daría mucho que pensar. Y finalmente nos encontramos con otro tema que me parece que es muy importante, es que no podemos hablar de política universitaria sin hablar de investigación. Y hablar de investigación significa que en la Comunidad de Madrid hemos estado con un plan regional en stand-by hasta que, y esto hay que felicitarlo públicamente, se sacó un plan regional de investigación hace año y medio con una amplia participación, en mi opinión, mucho más amplia que en el caso de la LEMES. Resumidas cuentas, un diagnóstico que tendría que ser el punto de partida para resolver los problemas reales que tenemos. Perdón, y eso decía usted que tiene que estar en la exposición de motivos, en la memoria. Evidentemente. Se hablan de principios como objetivos, el carácter innovador, el servicio público y protección de los estudiantes, la potenciación de la investigación, la internacionalización, financiación pública, evaluación y transparencia. Que yo comparto estas cosas, pero tenemos que partir de cuál es la realidad cotidiana en las universidades. Porque a partir de la realidad cotidiana, las normas serán para cambiar esa realidad cotidiana a mejor. Y ese es, para mí, el tema que puede justificar esa tensión de la que antes se hablaba.
Muy bien, muchas gracias por esa primera intervención de todos. El cuadro de la situación pues es ese, un proyecto de ley presentado a la Asamblea de Madrid de 102 artículos. 111. 111. 111 artículos, esa es la propuesta, con 80 enmiendas parciales de Ciudadanos, con 515 enmiendas parciales del Partido Socialista, además de una enmienda a la totalidad, y con una enmienda a la totalidad también de Podemos, y observaciones en el mundo universitario, por ejemplo, la que nos acaba de hacer en este momento don Francisco Marcellán. Bueno, sobre ese cuadro de la situación, parecería que estamos muy lejos. Ha dicho usted, soy optimista, yo lo celebro, estamos encantados, pero el dibujo inicial, los números no invitan a esto, sobre todo porque estamos a 15 meses de las siguientes elecciones en Madrid, ¿no? Como todo el mundo, un poquito más, porque serán el 5 de junio, por lo tanto estamos a 14 meses. Bien, yo voy a intentar... 16, el problema es que se ha entrado ya en detalle en muchos aspectos que están en la ley y voy a intentar, con brevedad, intentar contestar a algunas de las cosas que se han dicho. Yo sigo diciendo que si uno coge las 515 enmiendas del Partido Socialista y quita las 90 que hay para la exposición de motivos y quita las otras 150 que a lo mejor hay que tienen que ver con temas ortográficos o de definición de algunos aspectos que son mera enmiendas, vamos a decir, de tipo correctivo, ¿no? O de tipo estético, pues quedan a lo mejor otras 100, 100 y pico que pueden tener contenidos reales sobre el objetivo de la ley. Y en esas muchas tienen que ver unas con otras, obviamente, porque uno cambia un artículo, pues eso genera, igual que las 90 que tiene Ciudadanos, realmente enmiendas reales, hay 15 o 20, lo que pasa es que muchas de las enmiendas tocan otros artículos, y cuando uno toca un artículo, pues se generan 4 enmiendas en otros distintos. Eso pasa en todas las leyes. Lo que quiero decir es que yo tengo un estudio hecho comparativo de las enmiendas del Partido Socialista, de las enmiendas y lo que está escrito en la ley, y realmente no hay tanta diferencia. Yo entiendo que si uno está en contra de un proyecto y lo quiere obstruir, pues una manera de obstruirlo es presentando 515 enmiendas, obviamente, ¿no? Porque hay que ir al detalle. Pero si uno va al fondo de las enmiendas, no hay tantas diferencias. Vamos a hablar del tema de financiación. Se habla de que la ley no contempla financiación. Obviamente la ley no contempla, la ley contempla un programa de financiación que lo que pretende es establecer una financiación básica y una financiación por objetivos, como hay en toda Europa, en todos los países y prácticamente ya en la mayoría de regiones españolas, donde el suelo que se plantea para esa financiación es el suelo sobre el que hay que elaborar una financiación variable, nos retrotrae a la máxima financiación que tuvo el sistema público en el año 2011. Entonces, por tanto, es una ley que ya de momento garantiza un suelo de financiación sobre el cual hay que construir una parte variable que nos devuelve a la época de más financiación antes de la crisis. Se habla de que no hay diagnóstico en la exposición de motivo. Todos los años en este país tenemos 4 o 5 grandes diagnósticos del sistema universitario. Uno lo hace la CRUE, otro lo hace CID, otro lo hace el Observatorio Catalán, otro lo hace la Unión Europea de Universidades. Nosotros podemos haber gastado 30.000, 40.000 euros en hacer un diagnóstico, cuando tengo a mi disposición, a la disposición del grupo que ha trabajado, 4 o 5 diagnósticos totalmente detallados, con números, donde incluyen profesorado, incluyen financiación, etcétera, del sistema universitario madrileño y español. Por tanto, eso de que no hay diagnóstico, disponibles hay muchos diagnósticos y obviamente se han tenido en cuenta a la hora de elaborar la ley. El problema de las tasas, que tanto este Gobierno ha hecho un esfuerzo enorme en acercar las tasas a la situación del 2011. Tanto esfuerzo se ha hecho que en escasamente 2 años hemos recuperado la mitad, aunque se habla de un 5 y un 10 cada año, de un 10 y un 10 dependiendo del ámbito. La realidad en euros constantes es que estamos a mitad de camino de las tasas que había en el 2011. Por tanto, y la ley marca ese camino, la ley incide en esa dirección. Por tanto, estamos hablando de un gran esfuerzo del actual Gobierno, que es el Gobierno que ha puesto la ley en la Asamblea, para acercarnos a esa situación de tasas previa a esta. Se habla de la precariedad y de la reposición y del envejecimiento, como si la tasa de reposición fuera una cosa de la Comunidad de Madrid y de la ley universitaria. La tasa de reposición depende del Estado y del Ministerio de Hacienda del Estado. Por tanto, recriminar que la ley no tiene en cuenta una previsión de una recuperación del empleo en la universidad cuando hay una tasa de reposición marcada por el Ministerio de Hacienda del Estado, pues creo que es un poquito, vamos a decir, fuera de contexto. Y luego la precariedad. Se habla de la precariedad. En Madrid tenemos un sistema universitario de 6 universidades públicas. Las 6 funcionan con el mismo sistema de financiación. Las 6 funcionan con la misma ley orgánica de universidades. Y la precariedad que hay en la Universidad A, en la Universidad B, en la Universidad C y en la E son distintas. Hay universidades en Madrid con
prácticamente escasa precariedad y otras con mucha precariedad. Por tanto, algo han tenido que decir la autonomía universitaria y las políticas de los equipos de las distintas universidades. Vamos a hablar, podemos hablar de la internacionalización. La ley, la LEMES, se nos acusa, entre otras cosas, porque hacemos un excesivo hincapié en la internacionalización. Entonces, estamos totalmente de acuerdo que hace falta internacionalización. Otra cosa que se nos ha acusado a la LEMES desde distintos ámbitos, especialmente desde Podemos y el ámbito más allá de Podemos, de que la ley se centra sobre todo en el ámbito de investigación y que olvida la docencia, lo cual no es cierto, porque la LEMES también hace un hincapié enorme en que hay que fomentar la docencia innovadora. Y sin embargo se está diciendo ahora que la LEMES no tiene en cuenta la investigación. Entonces, vamos a ver, cuando hay críticas en el sentido totalmente contrario, de que la LEMES solo tiene en cuenta la docencia, y ahora resulta que tampoco tiene en cuenta la investigación, pues aquí estamos ante una paradoja que tiene difícil solución. Y sobre el tema de participación, de que es una ley poco participativa, si tuviera luego 5 minutos me encantaría hablar de este tema. Pero necesito como mínimo 5 minutos para hablar de la participación. Bueno, a ver si los tenemos después. Pero muchas gracias. Le agradezco que aparque eso, que aparque el tema de la participación. Bueno, y la intervención de la LEMES, bueno, eso es un poco, me hace gracia, que digan que la LEMES es muy intervencionista, cuando precisamente es una ley totalmente lejos del intervencionismo. La LEMES pretende ser muy permisiva en las propuestas que hace de calidad para que en el ámbito de la autonomía universitaria el rector o el sistema universitario que quiera adoptar esas medidas pues las quiera acoger. Por ejemplo, en las enmiendas que hay del Partido Socialista hay una enmienda donde dice que es el Consejo de Gobierno quien tiene que fijar los criterios para el plan estratégico de una universidad. Eso es intervencionismo. Eso es intervencionismo. O sea, que el Consejo de Gobierno de una universidad tenga que fijar, perdón, el Consejo de Gobierno, que el Consejo de Universidades de la Comunidad de Madrid fije los criterios del plan estratégico de una universidad, eso es intervencionismo. Por ejemplo, o sea, ya estamos hablando de intervencionismo. La LEMES en absoluto es intervencionista. Bueno, casi que por alusiones, ¿no? ¿Le parece, José Manuel? Juan José. Juan José, perdón. ¿Le parece? No, cuando se habla de que al final van a quedar 100 enmiendas, hombre, es que 100 enmiendas, una ley de 100 artículos, parece que es sustancial. Probablemente sean incluso menos, ¿eh? Podemos dejarlas no, son 515, pero él las ha simplificado en 100. Bueno. ¿Pero usted cuántas cree que sería? Si tuviera que simplificar, ¿cuántas cree que tendría que haber? Menos. Si aquí estamos hablando de grandes troncos, estamos hablando de que es necesario reformular la equidad, pero claro que esto es vertebrador de toda la ley, y la equidad y tasas de todo lo que es el sistema universitario y su gobernanza, pero claro, eso es un cuarto de la ley, de todo lo que es la financiación, que es otro cuarto de la ley. Claro, si a lo mejor los temas son 5 o 6, pero claro, son 5 o 6 que son vertebradores completamente de lo que estamos hablando de la ley. Son menos de 100, ¿no? Pero bueno, es verdad que en todos estos aspectos pues es que no hay concreción. Se habla de la financiación, que no es cierto que el suelo es el de 2011, porque si se quita todo el tema de las infraestructuras, como hace la ley, no es verdad que estemos recuperando la financiación que por otra parte hay que tener la credibilidad de decir que se va a mejorar, cuando en los 3 años de este Gobierno el presupuesto de las universidades es el mismo con el que se empezó, ha crecido un 1,2%, que es básicamente la subida salarial que se produjo en 2016, con lo cual la credibilidad está en entredicho, pero hay que tener en cuenta pues, algunos aspectos de los que se destaca aquí. La ley hace énfasis en la internalización. La ley dice que hay que dar clases en inglés. Eso es lo que dice la ley. Cosa en la que podemos estar de acuerdo, pero eso no es la internacionalización de un sistema universitario. Eso es una anécdota en todo ello, ¿no? Cuando se habla de intervencionismo, es que la ley está diciendo cosas como qué debe ser un grupo de investigación y cómo debe organizarse para todas las universidades, para todas las ramas del saber. Es que dice cómo debe de comportarse el PAS. Es que dice detalles de cómo debe de financiarse y por qué se va a financiar cada uno de los aspectos de las universidades, con respecto a las clases que se den en inglés, con respecto... Eso es lo que interpretamos que es intervencionismo y, por tanto, un atentado a la ley de universidades, a la autonomía universitaria. Aquí es donde vemos los problemas de concepto. Para nosotros las universidades deben de ser las que busquen su camino y deben de tener su estrategia y debe haber una regla del juego general que, por cierto, sean iguales, sea quien gobierne y sea cual sea, digamos, la estrategia general del sistema universitario que se quiera poner en marcha. Uno de los problemas de esta ley es que grava a fuego las políticas a las que tiene derecho este Gobierno, pero que la grava a fuego en la ley, como para a partir de ahora todo el mundo que gobierne tiene que seguir esas indicaciones.
Bueno, pues esto creemos que ni siquiera como técnica legislativa es adecuada. La ley debe definir marcos, debe definir cosas para elementos para poder crecer las universidades y demás. Y, hombre, ya la propia intervención desconfiando de las universidades es parte intrínseca del problema. Es esta idea de que las culpabilizamos de todo lo que pasa y no hay confianza en ellas. Esto para mí es clave y vuelvo a insistir en algo dicho antes. Hay que recuperar la confianza en las universidades. Hay que pensar que son un apoyo fundamental para cualquier política que se haga en esta comunidad autónoma. Mucho que nos pueden ofrecer y, sin embargo, toda la ley destila desconfianza, nos van a engañar, no lo van a hacer bien, hay que decirles cómo hacen las cosas porque ellas solas no saben. Todo esto es algo de lo que creo que la ley se lastra, ¿no? Pero, bueno, que es todo es, digamos, se puede mejorar, se puede afilar, pero claro, la base de la ley que se ha traído en ese sentido tiene muchos lastres que va a ser difícil llevar a cabo, pero bueno, para eso estaremos y en eso trabajaremos. Sí, permítame una pregunta, pero ¿usted cree que en el tiempo que queda, año y medio, más o menos, un poco menos, es posible que tenga una ley de universidades la Comunidad de Madrid? Sí, pero no con esta. Con 800 enmiendas es imposible procesarlas en este tiempo. Esa era la idea de nuestra enmienda a la totalidad, a la que nosotros no propusimos un texto alternativo. Y se pueden imaginar que en 515 enmiendas podíamos perfectamente haber presentado un texto alternativo. Pero no era en absoluto nuestra intención. Nuestra intención no es presentar nuestro modelo, sino decirle al Gobierno, ¿por qué no la retiras? Te pones a hablar con todo el mundo, con los grupos parlamentarios, con la gente. Yo no conozco a ningún profesor universitario que haya sido invitado a dialogar sobre la ley, a ninguno. Y si hay un consenso y todo esto, digamos, se pone en marcha, pues probablemente en 3 meses tengamos una ley. Demos un paso para atrás para tomar impulso y dar un paso hacia adelante. Si esta ley nos sentamos en la mesa, no solo nosotros, sino muchos profesores universitarios, mucha gente de la comunidad universitaria, los estudiantes, los sindicatos, etcétera, se les escucha y se hace una ley, pues probablemente en 3 meses seamos capaces de hacerla. Vale. Pero con esta va a ser muy difícil. Muy bien. ¿Quiere intervenir, don Francisco? Sí. Bueno, comentarios. Me habría gustado que la LEMES hubiera seguido el mismo proceso que el PRECID, con un diagnóstico de datos que realmente explicaba lo que venía a continuación. Ese diagnóstico que lo hará CID y le harán multitud de cosas, tiene que entrar por los ojos a los universitarios de Madrid, a la sociedad madrileña, y repito, en el texto legislativo no aparece. También, pequeño comentario, ¿se puede consentir que una universidad pública madrileña contrate como profesor visitante a un señor que ha leído su tesis doctoral hace un mes? Y que se le contrate con un contrato por 9 meses? Y que se le ponga a dar 12 horas de clases semanales? Lo pongo sobre la mesa. A autonomía universitaria, clarísimo. Pero es el modelo que queremos como sociedad madrileña. Respecto a financiación, a mí me parece como una aportación importante el que se definen claramente una financiación básica contemplada en el artículo 62, un programa de inversiones que hay que reconocer que un gobierno del mismo partido, y no hablo en plan partidario, se encargó de laminar en su momento y que el actual director general de la universidad estuvo dentro de la Comunidad de Madrid que arreglar, literalmente, para que las universidades no se vieran afectadas como consecuencia de una resolución judicial. Contratos programa como una vía de programación por objetivos me parecen tremendamente importantes. Convocatorias competitivas y programas de incentivos sobre los cuales tendremos que hablar después, pero yo diría otro hecho. Se fija un objetivo del 1,22% del PIB para la educación superior en Madrid. Vuelvo otra vez al ejemplo anterior, PRICIT. En el PRICIT, señor director, José Manuel, amigo José Manuel, se hablaba cada año lo que se iba a aumentar. Y el objetivo al cual vamos a llegar se definía de una manera absolutamente clara. Aquí decimos 1,22. ¿Cómo vamos a llegar al 1,22? Y eso figuraba en el plan regional de investigación, pero aquí solamente se señala el objetivo, el 1,22. Y de nuevo, no es un problema solo de Madrid, es que España aporta un 1,06 a educación superior frente a un 1,27 media en la UE 22 y en la OCDE. No es un problema solo de la Comunidad de Madrid, es un problema de país. Y como país hay que abordar
que la educación superior tiene que tener una financiación que se corresponda con los países del entorno. Porque si no tenemos esa financiación, cuando lleguemos a rankings comparativos, nos encontraremos que no podemos jugar en esa liga, que tenemos que estar en tercera A, no en primera división, ni en la Champions, en tercera A. Y lo que me parece muy importante en las políticas de financiación, y eso sí que viene reflejado en la ley, es que haya un modelo común y plurianual a 5 años. Un programa de financiación tiene que ser sostenido en el tiempo, sometido a rendición de cuentas, y esto aparece en la ley, pero que fundamentalmente implique que cuando la gente trabaja sepa que tiene las espaldas cubiertas para hacer bien lo que la sociedad le demanda. Muy bien, vamos a ir concretando, pero antes tiene la palabra Maite de la Iglesia. Bueno, efectivamente hay que hacer un diagnóstico y hay que fijar unos fines de lo que una ley de universidades tiene que ser y saber exactamente cuál es el punto al que nos queremos dirigir. Nosotros tenemos claro que nos queremos dirigir hacia una mayor excelencia, una mayor equidad, transparencia y menos politización. Y esto se tiene que reflejar en la ley con una serie de reformas y medidas concretas. Por eso, las enmiendas que nosotros nos hemos presentado van encaminadas en distintas direcciones. Una de ellas es el tema de la financiación. Estamos de acuerdo, tiene que haber una financiación básica para todas las universidades garantizada. Pero una vez que eso está garantizado, y en esto somos respetuosos con la autonomía universitaria, ¿por qué no ofrecer incentivos a las universidades? Es decir, aquellos que quieran más financiación sea a cambio, efectivamente, de una búsqueda mayor de excelencia. ¿Y eso cómo se consigue? Pues se consigue fundamentalmente ofreciendo unos contratos programa referidos a indicadores objetivos, se consigue potenciando o ofreciendo incentivos a aquellas universidades que están consiguiendo mayores niveles de empleabilidad entre sus egresados, se consigue también ofreciendo un reconocimiento a grupos de investigación y, por supuesto, creando unidades que reconozcan también la excelencia docente. Es decir, potenciando la calidad y ligando esa financiación a una excelencia. Esto, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de Ciudadanos, no es incompatible con la autonomía universitaria, porque a ninguna universidad se la obliga a ello, porque la financiación básica está garantizada. Ahora bien, si se quiere acceder a otras financiaciones adicionales, obviamente hay que dar una serie de valores añadidos. ¿Qué se consigue con esto? Pues se consigue también premiar a aquellos que más están trabajando y que más se están esforzando, porque nosotros creemos en la individualidad y que efectivamente hay mucho talento dentro de las universidades actualmente, mucho profesorado excelente, y hay que premiarle, hay que incentivarle y hay que crear estructuras y grupos de reconocimiento, y esto se hace introduciendo en las leyes unos grupos de alto rendimiento y unidades de docencia de excelencia, que es una de las cosas que nosotros queremos potenciar. Ese es el lado de la financiación, pero no es el único elemento que hay que mejorar dentro de las universidades. Es un aspecto muy importante que siempre se pone sobre la mesa, pero no es el único elemento. Antes hablábamos del tema de la transparencia. Hay un elemento también relacionado con la ética que a nosotros nos preocupa mucho. Precisamente, y con esto introduzco un elemento que ha sido polémico en los últimos tiempos, el tema de los plagios en las universidades. Esto ha salido en los medios, ha sido escandaloso. A nosotros nos preocupa. Y en la ley introducimos enmiendas que precisamente lo que buscan es luchar contra este tipo de conductas que son intolerables en general en la sociedad. ¿Eso pero es una parte de sus enmiendas o está en una enmienda de ustedes? Sí, está en una enmienda nuestra. La creación precisamente de una comisión que va a velar por la transparencia y por la integridad, y que tendrá una serie de funciones, estará integrada por una serie de personas que determinamos
en la norma. Y creemos que esto es muy importante. Los códigos éticos, la responsabilidad, la integridad, tienen que estar ligadas a la universidad. Es un elemento fundamental. Otros elementos fundamentales, pues obviamente, si queremos universidades más eficientes y que los recursos se distribuyan mejor. ¿Y por qué queremos esto? Porque en el fondo lo que estamos buscando es que tengamos unas universidades a las que puedan acceder todos los alumnos y que no haya barreras de entrada. También queremos incentivar una política de becas adecuada, unas becas salario, unas becas que cubran la matrícula de los alumnos y que lleguen a todos los que quieran estudiar. Ese es un elemento también sustancial que introducimos. De ahí lo que decía de más equidad, mejor financiación. Y, por supuesto, coincido, la internacionalización. Pero para internacionalizar las universidades tenemos que captar el talento que está dentro, pero también el talento de fuera. Y para eso hay que crear pues, unas convocatorias transparentes, competitivas, y donde quienes decidan en esos tribunales, en esas convocatorias, estén elegidas de una forma objetiva y no endogámica, como en muchos casos ocurre. ¿Queremos abrirnos al talento? Pues generemos también mecanismos para garantizarlo. En fin, con esto yo creo que sí, está bien, pero una idea, pero nos está contando algunas de las enmiendas que son muy interesantes, y si es así, veremos si se pueden, si el director plantea que en su ley, si cabe en su proyecto de ley, sí, o no plantea, si tiene alguna cosa más, y si no, volvemos, hay otra ronda luego más tarde. Sí, hacemos otra ronda. Venga, muy bien. Pues tiene la palabra José Manuel Terrano. Empezando casi por el final, ¿no? La exposición que ha hecho Maite, muchas de las cosas que Maite ha comentado están ya perfiladas en la ley y, por tanto, obviamente son bien recibidas. Estamos hablando de modular a lo mejor la intensidad de algunos indicadores o modular algunas cosas. Por ejemplo, el que haya una comisión ética fue una cosa que no se ocurrió a nadie de los que planificaron. Por supuesto que estamos dispuestos a aceptar ese tipo de enmiendas. Igual que muchas de las enmiendas que hay en algunas propuestas por el Partido Socialista, que yo llamo enmiendas, voy a decirlo no para no decir un caso concreto, enmiendas que yo llamo de liberar a Willy. Es decir, hay muchas enmiendas, la ley de universidades debe permitir liberar a Willy. Vamos, digo un ejemplo, pues obviamente tradúzcanos un poquito. No, pues por ejemplo, voy a hacer otra exageración, la ley de universidades debe contemplar la paz mundial. Obviamente que sí debe contemplar la paz mundial. Hay muchas enmiendas que son de ese cariz. Pues obviamente que estamos de acuerdo con esas enmiendas. Obviamente es falso, es totalmente falso que en la LEMES se obligue a una universidad a que construya los grupos de investigación de una determinada manera o de otra. Me gustaría saber en qué artículo o en qué sitio. Eso es falso. Es falso que en la LEMES se obligue a enseñar en inglés. Totalmente falso. O sea, hay cosas que se están diciendo aquí que no sé de qué imaginación han salido, pero desde luego que no son una realidad. Y si no, que me digan dónde está eso en la LEMES. En la LEMES, por ejemplo, se crean sellos de calidad, uno de ellos es el de los grupos de alto rendimiento o los centros de alto rendimiento, que son sellos de calidad, donde se marcan unas características mínimas para ese sello de calidad, que es totalmente voluntario, para que las unidades lo puedan acoger o no. Es un sello de calidad que, por cierto, está enmendado por los socialistas para que lo retiremos. No sé por qué, parece que molestan los sellos de calidad. Es decir, hay sellos de calidad que están enmendados para que se retiren. Hay figuras de atracción de talento en la LEMES que también están retiradas, no entendemos por qué. En cuanto a que cosas que ocurren por culpa de la autonomía universitaria, obviamente que nos gustaría poder controlarlas, que haya visitantes recién nombrados y que den 12 horas de clase o las que sean, pero si no hay un sistema que permita controlar eso desde la Administración, con un régimen de sanciones que tiene la LEMES, si eso no existe, ¿cómo va desde la Administración va a entrar dentro de la autonomía universitaria para decirle a un rector cómo tiene que contratar o cómo tiene que ordenar su profesorado? La Administración no puede hacerlo en el ámbito de la autonomía universitaria. O sea, dicho esto, me gustaría empezar a hablar un poco de la participación, que no ha habido ningún profesor universitario que ha participado en esta ley, y eso me parece auténticamente, vamos, es un insulto, vamos, eso me parece insultante. Bueno, ha dicho exactamente y he tomado nota. No conozco a ningún profesor universitario. Vamos a ver, esta ley nace de un documento de ideas en el que participan 14 y 16 personas que son todos profesores de universidad, que son todos independientes y no pertenecen a ningún partido político, que son gente del sistema universitario madrileño y gente que participa desde los consejos sociales, desde las universidades públicas, desde las privadas e incluso estudiantes. Que se habla de que no han participado estudiantes, también participaron en ese documento estudiantes. Ese documento de ideas se ha debatido en claustros, en juntas de gobierno, en asambleas
de distinto tipo, del orden de 60-80 asambleas distintas, en las cuales se han recogido ideas y se han puesto en el sistema. La ley ha estado 3 veces en el portal de transparencia. Se han recibido más de 1000 sugerencias para ser contempladas, de las cuales muchas han sido consideradas. Y eso está en la ley, en la memoria de impacto normativo que está publicada, que es pública en el portal de transparencia. Cualquier ciudadano puede entrar en la memoria de impacto normativo y ver qué cosas se han aceptado y qué cosas no se han aceptado. Eso en cuanto a la participación. Aún más allá, yo me he reunido con los responsables de los grupos parlamentarios, aquí presentes algunos, horas en mi despacho. Y hemos discutido y hemos incluso aceptado muchas de las cosas que han propuesto. Y esa aceptación parece ser que luego no se ha tenido en cuenta para entender que se han recogido, parece que no ha habido diálogo. En concreto, vamos a hablar de las reuniones con el Partido Socialista, que parece que es que no nos hemos reunido y no hemos tenido ningún tipo de contacto. Después del primer documento, que se llamaba Ideas para el debate, un documento que se llama Ideas para el debate, que se hace público a través del portal de transparencia para recibir ideas, para ser debatidas, el Partido Socialista nos hace entrega un documento donde prácticamente la mitad de lo que está escrito ahí es una enmienda a la totalidad a un documento de ideas para el debate, lo cual ya es un poquito así fuerte, ¿no? Aún así, en ese documento había 10 o 12 ideas, entre ellas la financiación básica más por objetivos, entre ellas la internacionalización, entre ellas, por ejemplo, los doctorados de excelencia. O sea, en ese documento había 10 o 12 cosas que se admitieron y se introdujeron en el primer articulado. Después de que salió a la luz pública el primer articulado a través del portal de transparencia, tuvimos otra reunión con el portavoz del Partido Socialista y nos hizo entrega un documento que me da vergüenza comentarlo, pero está lleno de insultos. Y puedo mencionar aquí públicamente algunos de los insultos que hay escritos. O sea, palabras como el texto que viene no sé dónde es de risa, si no fuera porque da pena y da ganas de llorar. Esta ley es la peor ley universitaria jamás escrita. Palabras de ese estilo. Eso no incita mucho al diálogo y no incita mucho a la concordia. Dicho esto, después de esas cosas, he de decir que ese documento también tenía 10 o 12 cosas que podían ser aprovechables y se utilizaron para hacer la siguiente versión de articulado. Después de esa siguiente versión de articulado hubo una reunión con el Partido Socialista para proponerles por qué no nos sentamos a discutir 10, 12, 15 enmiendas o 15 grupos de enmiendas y la respuesta fue: esta ley es para tirarla a la basura. Esta ley no tiene nada por dónde cogerla. Bueno, pues muy bien. Dicho esto, es imposible seguir adelante. Aún así, hemos hecho un estudio profundo de las 515 enmiendas del Partido Socialista y, repito, si quitamos las de salvar a Willy y quitamos las de correcciones aritméticas y gramaticales de la ley, donde se dice, en el artículo 47 pone LOU y debe decir Ley Orgánica de Universidades y cosas de ese estilo, pues quedan 60, 70 enmiendas que, si uno va a la raíz, estamos hablando de 5 sistemas. Esos 5 sistemas perfectamente se podrían discutir. Obviamente, si uno se sienta en la voluntad de reconocer que el que está enfrente ha hecho algo positivo, no algo que va a la papelera. Eso es lo que quiero decir. Es decir, que yo estoy perfectamente dispuesto a sentarme con quien haga falta. De las 90 enmiendas que ha presentado Ciudadanos, 80, perdón, pues yo creo que en un porcentaje elevadísimo, sentándonos, discutiendo, podemos llegar a acuerdos y a progresos. Ahora, si el principio del acuerdo es que lo que tú has hecho no vale para nada, pues obviamente es muy difícil dialogar con esa premisa. Bueno, creo que Juanjo, ya por alusiones tan directas, debe intervenir. No sé si merece la pena contestarlas. Ya se ha visto el tono constructivo que ha imperado, porque esto ha sido así desde el principio, entonces es un poco complicado hacer todo esto. Hombre, indicar algunas cosas que para nosotros son importantes. Claro, si introducir la perspectiva de género en la ley, si la conciliación laboral, si la protección de la comunidad estudiantil son libertad a Willy, pues hombre, ya nos sentimos directamente ofendidos con estos planteamientos. Para nosotros son cosas sustanciales que deben de estar en una ley. Y si se consideran que eso es libertad a Willy y se desprecian de esta forma, pues resulta complicado, digamos, salir de aquí con una sonrisa en la boca. Siempre hemos estado atendiendo a todas las reuniones, pero nunca se nos ha convocado a una reunión para, con la ley en la mano, decir qué modificaciones pretendéis introducir, etcétera. Es más, en aquella reunión última, esta que se dijo, la de las 15, se dijo, ¿estáis dispuestos a sentaros? No estamos dispuestos a sentarnos, pero claro, no para que nos digas, dime qué 15 cosas te admito, sino para estudiar el texto, para ver si nos parece, digamos, nos parece que define las universidades o no. Eso nunca se hizo, esa llamada nunca se recibió y nunca ha habido ninguna intención de sentarse, no solo con nosotros, que lo hubiéramos agradecido, sino con el resto de los grupos, para
honestamente, trabajar en un texto. Claro, estos comentarios, había algunas cosas que eran aceptables. Bueno, pues muy bien, para nosotros son muy importantes. Y, por tanto, creemos que tenemos argumentos para defenderlas. Despreciarlas como diciendo las otras no nos interesan, bueno, pues era así. Bueno, yo quiero olvidarme de esta intervención y quiero, sin embargo, pensar que todavía hay cabida para el diálogo, para buscar puntos de consenso, y eso debería hacerse no con 15 o 20 profesores, sino con una representación bastante más amplia de la comunidad universitaria, en la que se nos incluyera, como unos más, en las que pudiéramos decir las cosas que nos parecen que son muy importantes para recuperar un sistema universitario muy potente para esta comunidad autónoma, bueno, pues que ha sufrido las consecuencias de muchas políticas que son así. Hay que tener en cuenta que hay que diferenciar lo que son políticas o las bases de las políticas de lo que se puede incluir en una ley. A mí nos puede parecer estupendo que ciertas cosas sean las políticas adecuadas, pero una cosa son las políticas y otras que se incluyen en la ley. Sinceramente, definir lo que es un grupo de investigación, que no es lo mismo en el área de la ingeniería, en el área de las ciencias, en el área de las letras, en el área de las humanidades, en una ley, no comprendemos qué alcance tiene. ¿Dónde está eso? Háganse convocatorias y háganse, digamos, iniciativas que serán las que esto se quiere hacer desde el gobierno de turno. Y eso, pues, si no nos gusta, lo diremos, pero tendrán perfecto derecho. Pero poner una ley para que a partir de ahí... ¿Dónde está eso, la ley? Está en los artículos que definen lo que es un grupo de excelencia y lo que no es un grupo de excelencia. Para nada, es que no entiendo dónde has visto eso. No lo entiendo. Dime el artículo concreto, porque es que no sé dónde está. Bueno, pues ahora buscamos el artículo y vemos lo que se entiende por un grupo de excelencia, lo que se entiende por un centro de excelencia y lo que deben de hacer. Porque además se dice, ¿es un optativo? No, no es optativo cuando la financiación depende de ello. Es decir, cuando la financiación de las universidades depende que se juegue a las reglas que se quieren marcar desde la ley, es donde viene la complicación. Porque, insisto, creo que cualquier gobierno tiene derecho a decir y sacar una convocatoria y decir, no, nosotros entendremos que un grupo de excelencia es esto y los vamos a financiar a esos grupos. Tiene perfecto derecho y nos parecería muy bien que se hiciera. Ahora, grabarlo fuego en una ley diciendo lo que nosotros entendemos por un grupo de excelencia es esto y nadie en el mundo va a poder cambiarlo, pues no lo comprendemos, porque eso no admite la posibilidad de luego hacer políticas. Claro que nos parecerá bien que aquí se atraiga talento, pero bueno, habrá que decidir, dependiendo de las disponibilidades presupuestarias, si el talento se va a hacer para atraer gente joven, si se va a hacer para atraer gente senior. Estas son políticas que tendrán que implantar, que tenga esa responsabilidad, pero eso no tiene ningún sentido por una ley, por cierto, una ley que supongo que se pretende que sirva para dentro de muchos años. Es decir, puede haber elementos que hoy tengan actualidad, pero igual dentro de 5 no. Entonces, se trata de hacer una ley para persistir, no para estar un tiempo muy corto, para resolver algunas cosas de las que se aprecian ahora. Bueno, la ley hay que leerla con profundidad y ver las cosas, bueno, pues que hay ahí y que para nosotros incluso muchas de ellas pues son transversales a la Ley Orgánica de Universidades. Se pretende rehacer la Ley Orgánica de Universidades, cosa que por otra parte nos parecería un debate muy apropiado, pero probablemente no a nivel regional, sino a nivel nacional, que se abra ese debate. Lo ha propuesto la CRUE, estaríamos encantados de esto que se produjera, pero sería interesante que se produjera en su lugar cada cosa. Muy bien. Don Francisco, si quiere intervenir. Sí, bueno, yo voy a estar tranquilo porque no tengo que pelearme en la Asamblea de Madrid. Yo doy mi opinión individual sin alterarme. Me he leído bastante la ley, sí que lo puedo decir. Hay un capítulo que me da que es importante, que es el capítulo que tiene que ver con investigación. José Manuel, te he de decir, en la ley la palabra PRICIP no aparece en ningún momento. Y a mí, personalmente, me parece que una ley de universidades que no esté alineada con el PRICIP y el PRICIP con la ley de las universidades es volver otra vez a la separación. Y una universidad, y yo lo defiendo, es universidad en tanto en cuanto hace investigación. Si una universidad no hace investigación, es una academia. Segundo lugar, a mí me parece que tenemos que pensar con detalle el tema de grupos y centros de alto rendimiento. Aquí se dice, por ejemplo, todas las cosas que tienen que documentar en su ámbito de actuación. Artículo 73.e. Me parece que es interesante también hablar de los centros de investigación de alto rendimiento. 74. En el cual se tendría que definir qué son los centros de alto rendimiento, que no lo dice la comunidad, lo define la universidad.
Y la universidad lo que hace es jugar en sus negociaciones con la comunidad para el reconocimiento y, lo que me parece que es más importante, para su financiación. El tema de los doctorados de excelencia. Me parece que es tremendamente importante el que el excelente capital humano que se forma en la Comunidad de Madrid a nivel de doctorado se vea potenciado. Eso el Estado lo ha dejado de lado. Los doctorados de calidad que teníamos en su momento han desaparecido del mapa. O sea que en ese sentido pienso que la idea de los doctorados de excelencia es también una importante aportación, pero voy a leer, por ejemplo, algunas de las características. Las reglas de funcionamiento del programa, la financiación del programa, los criterios de calidad del programa, especialmente los requeridos para la defensa de la tesis doctoral. Esto es una cosa que viene en la ley. ¿De acuerdo? Y luego hay otro tema que me preocupa más. Se habla en el artículo 58, la evaluación institucional de la actividad investigadora, con carácter voluntario. Eso no es que la comunidad quiera interferir con las universidades, pero sabemos en este país lo que tiene carácter voluntario y lo que no tiene carácter voluntario. Porque hay un principio que yo lo he aprendido, es que toda evaluación tiene que tener consecuencias. Porque si una evaluación no tiene consecuencias, la evaluación es un dulce trabajo de melancolía. Muy bien, muchas gracias. Yo me permitiría decirles, desde el planteamiento que hemos hecho desde sociedad civil, ahora continuamos y damos la palabra, que nuestra voluntad es que se resuelvan los problemas en este ámbito y en todos, en sanidad, en educación, etcétera. Uno no tiene la sensación, yo no sé qué pensará, daremos la palabra también a las personas que están aquí, de que haya realmente una voluntad de que la ley exista. Entonces, nosotros, desde luego, desde sociedad civil, queremos que haya una ley, primera cuestión. Segunda cuestión, que sea, si puede ser, por consenso, para no vernos en la situación esta de que cada gobierno nuevo viene y cambia la ley y luego volvemos a cambiarla porque es el país que ha tenido, a nivel nacional, más leyes que se recuerde comparado con otros países, y ya estamos hablando de la renovación de las que había, que fue a su vez una renovación de la anterior, etcétera, etcétera. Nunca en los últimos años se consiguió un acuerdo importante. Nos pareció que en la Ley de Educación, cuando el ministro Gabilondo estaba a punto de hacerlo, incluso yo personalmente hablé con personas del Partido Socialista como periodista y me dijeron, estamos, pero al final se recibió una llamada o lo que fuera y no salió adelante. Y no me gustaría ver si estábamos en la situación contraria en este momento. Es decir, nosotros como sociedad creo que todos queremos una ley, pero una ley buena, naturalmente. Una ley que resuelva los problemas, una ley que dure, una ley por consenso. Y estamos de acuerdo en lo que decía antes Juanjo, y sea quien sea el que gobierne, no para que lo cambien a la semana siguiente o cada vez que se produzca una crisis de gobierno. Entonces, nos gustaría, proseguimos el debate, ustedes si quieren pueden pedir la palabra en algún momento, pero nos gustaría salir de aquí con la idea de que realmente la ley se quiere, porque si no, con esta cantidad de enmiendas que hay aquí, que están en su derecho de presentar las que crean conveniente. Yo no somos quien para decirla. Pero en todo caso, concentrarlas a los lugares neurálgicos de lo que estamos discutiendo, nuestra percepción en este primer debate es que la ley está realmente muy lejos y que va a ser muy difícil llegar a alcanzarla. Dicho eso, si en la siguiente ronda entraremos más allá de la mitad del debate, sí sería bueno que estuviéramos viendo qué posibilidades tenemos realmente de que podamos desatascar este asunto y no simplemente que sea una acumulación de enmiendas o una acumulación de elementos, porque si algunos que están se pueden incorporar, pues diríamos que se incorporen, pero con voluntad de verdad de llegar a acuerdos, si no estaremos como siempre, habrá pasado otra legislatura. Esa es nuestra opinión y nuestra petición. Por eso hemos organizado este debate. A partir de aquí, Maite, si quiere intervenir, quien quiera intervenir, en el orden que lo han pedido, pueden hacerlo. Bien. Pues muchas gracias. Yo creo que es importante lo que acabas de decir, no solo en tu papel de moderador, sino porque es un elemento de reflexión muy significativo. Cuando esta ley nosotros vemos que el Partido Popular pues, tiene intención de ya presentarla, la verdad es que en mi caso, como portavoz de Educación, nosotros, como grupo parlamentario, nos tomamos este tema muy en serio. No consideramos que sea un
un tema que en el que debamos utilizarlo como arma arrojadiza política, ¿no? Y entrar en una deriva de reproches, ¿no? No es esa nuestra intención, y prueba de ello es que la manera de trabajar nuestra a la hora de presentar las enmiendas ha sido con un equipo de distintas comunidades autónomas, porque lo que queríamos reflejar como partido político es la visión que nosotros tenemos de lo que tiene que ser una ley universitaria, y queremos tener el mismo planteamiento en Madrid que en cualquier otra comunidad autónoma en la que se plantease este debate. Es más, creemos que esto puede ser una oportunidad para luego en un futuro hacer pues, una reforma a nivel nacional o una reforma de las universidades para mejorar su calidad a nivel nacional. O sea, que nosotros nos hemos tomado esto en serio y no hemos presentado 80 enmiendas como el que presenta 500 o 1000, sino con una intención absolutamente constructiva. Y hemos ido a los elementos que nosotros creemos que son esenciales y que antes he enumerado, que tienen que ver pues, con la generación de excelencia, de equidad, de transparencia y de generar una igualdad de oportunidades en educación en el plano universitario. Por tanto, nosotros claro que queremos, el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene una voluntad de diálogo y se toma muy en serio y quiere llegar a consensos y ojalá podamos llegar a acuerdos y sacar adelante una ley que verdaderamente mejore la educación universitaria. O sea que nosotros sí tenemos esa intención de negociar y por eso hemos presentado enmiendas sobre temas que realmente nos parecen cruciales. Aunque nosotros no hayamos planteado esta ley y a lo mejor nosotros hubiéramos actuado, si fuéramos gobierno, de otra forma y dado el escenario, pero si se nos ha puesto delante un texto, nos lo hemos tomado en serio y consideramos que puede ser una oportunidad. También es verdad que nosotros hemos planteado elementos que nos parecen cruciales y que no son cuestión de hemos inventado un punto o una coma, sino que son aspectos que esperamos que el resto de los grupos parlamentarios, que el grupo proponente, pues lo vean con buenos ojos porque evidentemente para nosotros son elementos esenciales y que sin ellos de nada serviría una nueva ley de universidades. Por ejemplo, cuando nosotros enmendamos pues los centros de investigación de alto rendimiento e incorporamos un nuevo criterio, lo hacemos no por rellenar una enmienda, sino porque realmente consideramos que si esos centros están buscando la excelencia, tienen que tener esas condiciones, porque si no tienen esa condición, y por eso generamos una enmienda específica para establecer otra condición de calidad, pues no servirán de nada, serán un café para todos. No sé si me estoy explicando con claridad. Con claridad. Queremos algo que sirva para mejorar verdaderamente lo que hay, no sacar ni impulsar una ley para que todo quede exactamente igual. No lo deseamos así. José Manuel Torrado, que había pedido la palabra. No quería incidir mucho más en algunas cosas que he dicho. A mí me gustaría olvidar algunas cosas, pero a veces cuando quedan por escrito es más difícil olvidarlas, ¿no? Porque obviamente cuando las cosas están por escrito, pues que permanecen más tiempo, ¿no? Y cuando a veces se insulta por escrito, pues es más complicado olvidarlo. Aunque yo soy perfectamente, vamos, que las cosas no las conservo de esa manera. Muchos de los temas que se está hablando se está tocando la autonomía universitaria y, de hecho, entre los titulares que se dio por parte del Partido Socialista cuando se pusieron las enmiendas se habló de que cómo la ley conculca la autonomía universitaria, ¿no? La LEMES. Y eso, obviamente, si lo dijera cualquier persona no experta, pues yo lo entendería como una... Bueno, pues no entiende muy bien de qué está hablando, pero que lo diga alguien que ha sido pues, exministro o alguien que ha tenido responsabilidades en gobiernos, pues obviamente pues, se entiende que hay algo que no se entiende muy bien, porque cuando un gobierno presenta una ley a una asamblea o a un parlamento, tiene la obligación de hacerlo filtrar por la Abogacía General de la Comunidad de Madrid o la Abogacía General del Estado. Y las abogacías generales, lo primero que revisan de un texto legislativo es si conculca alguna ley básica, especialmente la Constitución. Entonces, esta ley, obviamente, tiene un informe de la Abogacía General que se ha reflejado
luego en la memoria de impacto normativo, donde se pusieron 80 y tantos requerimientos de la Abogacía General que tenían que ser cambiados, porque uno cuando legisla, uno cuando redacta un texto, pues obviamente no tiene en la cabeza el universo de las leyes, ¿no? Y especialmente la autonomía universitaria. Y esta ley ha pasado a la Abogacía General y la ley no tiene ningún incumplimiento de la autonomía universitaria, de acuerdo con nuestra Abogacía General, que es una Abogacía General que entiendo hay que respetarla y hay que entender que es competente, una Abogacía General competente. Por tanto, esas acusaciones por ejemplo, hay aspectos de la ley que pueden resultar sorprendentes, como que a veces una evaluación sea voluntaria, pero porque una evaluación obligatoria puede conculcar, o sea, posiblemente la Abogacía General en su momento... ¿Lo has entendido, José Manuel? Yo te he entendido perfectamente, pero quiero decir que en la ley hay muchas cosas que aparentemente tienen un sesgo determinado, pues porque no se pueden poner de otra manera, porque la legislación básica impide el poner las cosas de otra manera. Y puedo poner algunos ejemplos que me vienen a la cabeza de cosas que los que participábamos desde el principio en el desarrollo de la elaboración del texto queríamos de una manera y por culpa, entre comillas, de las recomendaciones, por ejemplo, de la Abogacía General hubo que cambiar. Bueno, Francisco Marcellán, si quiere comentar en ese punto o el que crea Evidentemente, conveniente. todo es voluntario. Uno participa en un maratón voluntariamente, faltaría más. Lo que sí que participa es porque ve que el participar enriquece lo que hace. Y enriquecer lo que hace no desde el punto de vista económico, sino también de reconocimiento. Por ejemplo, a modo de ejemplo, artículo 91, contratación del personal investigador por las universidades. No añade nada nuevo. Dice que Estatuto de los Trabajadores y Ley Orgánica de las Universidades. ¿Qué sentido tiene meter en el articulado algo que es que sencillamente se aplique una ley superior? Pero vuelvo a otro tema. Un tema del que no hemos hablado es qué comunidad universitaria prefigura la LEMES. Yo pienso que hay una cosa en la que todos estaremos de acuerdo, en el papel central de una comunidad comprometida con el sistema público y en el que la transparencia, la rendición de cuentas y la calidad docente e investigadora son sus señas de identidad. Un poco de todos los partidos, lo digo yo sin ser partido, lo suscribirían. Queremos tener profesores, estudiantes y PAS que hacen del sistema público una seña de identidad, no solamente personal, sino también como país. Respecto al profesorado, me parece muy bien el tema de incentivos. Muchas universidades lo están aplicando, otras no. Las figuras contractuales, a mí me gustaría... Claro, eso hay una ley superior, que es la LOMLOE. A mí me parece que la LOMLOE se ha quedado caduca y trasnochada con respecto a las figuras del profesorado. Porque la LOMLOE ha olvidado una cosa fundamental, que son las trayectorias profesionales en las universidades. Nos hemos limitado a profesores titulares y catedráticos como funcionarios. En Cataluña, si no recuerdo mal, hay una línea paralela de profesorado no funcionario. Pregunta, ¿se ha llegado en algún momento a pensar eso en la Comunidad de Madrid? Si lo ha hecho Cataluña, por favor, ¿por qué no lo va a hacer Madrid? Hay una idea que sí que me parece interesante, es la agrupación de convocatorias de las plazas de PDI. Que no salgan, por ejemplo, convocatorias en el mes de julio, para empezar a dar clases el 1 de septiembre. Ahí hay autonomía universitaria, pero en principio racionalización. Hay un tema que también es importante, que son los regímenes de compatibilidad de cometidos científicos, en las dos direcciones. Yo, sin tener malos pensamientos, creo que aquí INDEA está jugando un papel fundamental. Respecto a los estudiantes, hay una idea interesante, que es la de movilidad interuniversitaria, pero veo que hay un papel indeterminado y muy genérico en temas de evaluación por parte de los estudiantes. La práctica de evaluación de los estudiantes al profesorado, de nuevo, remito a la definición que he dicho antes de evaluación. Una evaluación sin consecuencias no lleva a ninguna parte. Y eso será competencia también de las universidades. Pero yo pienso que el poder político está para lanzar mensajes, contrastarlos y que, sobre todo, se contemple una cosa que es fundamental en cualquier ley, que haya una complicidad manifiesta entre el legislador y el legislado. Porque si falta la complicidad,
la ley al final acaba siendo como antes señalaba. Y respecto al PAS, que creo que juegan un papel muy importante en el sistema universitario, hay unos planteamientos muy genéricos en el artículo 92 relacionado con movilidad y el 93 con carrera profesional. Líneas generales. Yo pienso que la comunidad universitaria debe identificarse con esta ley si se ve correctamente reflejada en esta ley. Gracias. Vamos a ir entrando en la última parte del debate. No es mi ánimo cortarlo, salvo que ustedes lo deseen. Pero vamos a ir, si les parece, mirando un poquito al futuro, porque han hecho referencias a cómo ha ido, cómo fueron los documentos, se han hecho los comentarios que cada uno cree aquí oportuno, que para eso estamos afortunadamente en libertad, pero mirando hacia el futuro sí nos gustaría orientarnos a ver si realmente podemos tener la esperanza, la impresión de que aquí con los calendarios que nos quieran marcar o con las observaciones o con los procesos que quieran, podamos tener en esta legislatura autonómica una ley de universidades en la Comunidad de Madrid, que era nuestra preocupación. Así que, si les parece, vamos a entrar en esa orientación a todos los aquí presentes, a ver si eso es posible. Y empezamos, si le parece, por Juanjo, que le tocaba más o menos, por compensación de tiempos. Muy bien, muchas gracias. A un comentario general. Claro que todas las leyes salen con algún informe de la Abogacía General, pero no será la primera ley que el Tribunal Constitucional tiene que enmendar. Es decir, que esos equipos hacen cosas que ellos pueden parecer que correctas, pero luego quien debe interpretarla no la hace. Es decir, que el Tribunal Constitucional está precisamente para eso y ha rectificado muchas leyes de todo signo, no estoy hablando de ninguna en concreto, muchas leyes. Recordar que acaba de rectificar unos aspectos de la LOMCE con respecto a la enseñanza en catalán y también recientemente dictó en constitucionalidad de la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, que estaría con los mismos equipos de abogados que dio por bueno esa ley y que el Tribunal Constitucional la rectificó. Por tanto, pues bueno, pues puede haber una interpretación de que esto es correcto y otros podemos tener otra interpretación y al final hay un tribunal que es el que garantiza esas cosas. En todo caso, no se trata tanto de que haya un elemento formal que atente a la autonomía universitaria como el hecho de que la mayor parte de los aspectos, y vamos a esa voluntariedad, son claves para luego la vida universitaria. Es decir, si la financiación depende de que se hagan las cosas como dice el Gobierno, pues no hay un atentado contra la autonomía universitaria teórico, pero lo hay de facto, porque si luego no va a haber financiación, pues te está diciendo cómo tienes que hacer las cosas. No puedes hacerla de otra forma, porque si no, no vas a entrar en el reparto de la financiación. Y a lo mejor eso no es lo que la universidad piensa que es lo que debe de hacer, ni su estrategia correcta, ni lo que otros pueden pensar que es lo que se debe de hacer. Bueno, si solamente el Grupo Socialista, el Grupo Podemos, que por cierto representan un buen porcentaje de la población de esta comunidad autónoma, de los votantes de esta comunidad autónoma, dijeran que no se les ha llamado y que la ley no cuenta con su consenso, pues bueno, pues podría ser una opción. Pero cuando los sindicatos más representativos, los representantes de los estudiantes, representantes del profesorado, dicen que no se ha tenido en cuenta su idea y que no están de acuerdo con esta ley, pues yo me preocuparía un poco, porque ya no es solo pues algunos grupos políticos que parece que están interesados en reprochar lo que hace el director general, sino más gente el que opina que esta ley no refleja lo que necesita la comunidad ni la universidad madrileña. Siempre lo diremos y siempre hemos actuado así, desde aquel intento y logro de Ángel Gabilondo como ministro de hacer un pacto por la educación, pacto que se logró, que se acordó, pero no se firmó, hay que recordarlo, no es que aquello no llegara a buen término, llegó a buen término, pero finalmente se decidió no firmar. Nosotros siempre hemos dicho y siempre hemos actuado con la idea de labrar pactos, de construir acuerdos, de forjar consensos, pero todo eso significa que hay un proceso para lograrlo. En donde no estamos contentos es con firmar a pie de página con respecto a algo que hacen los otros. Entonces, nos parece que si tiene que ser el Gobierno el que tiene que decidir cuáles de nuestras ideas son razonables y cuáles no, pues eso no es sentarse a lograr un consenso. Eso es una narración epistolar magnífica. Me encanta leer a Becker y recordar cómo se escribía en Cartas de Amor, pero no parece que eso sea una forma de lograr consensos. Hay que sentarse en una mesa, ver posibilidades y ver qué es lo que finalmente nos parece
que satisface a todos los grupos y que les permitirá ejercer sus políticas si el día de mañana cualquiera de los 4 grupos o cualquiera que pueda aparecer en el panorama madrileño tiene la capacidad de gobierno. Aún así, seguimos insistiendo en que nos vamos a sentar en cualquier mesa en la que se nos llame para trabajar en esta ley. La base ya la tenemos. ¿Que haya sido de la forma más tortuosa? Bueno, no hay ningún problema. Cuando se refiere a tortuosa, ¿se refiere a las 500 o 1000 enmiendas en total? Claro, a haberlo hecho a través de las enmiendas, cuando podía haber sido mucho más fácil, sentados en una mesa, descubrir qué elementos son claves y qué elementos no son claves. De hecho, vuelvo a insistir, nosotros no hemos hecho una enmienda a la totalidad con título alternativo, porque aunque creemos que esas enmiendas es la dirección adecuada, tampoco queremos decidir que esto es así, por eso no estamos proponiendo esa ley. Viene de un grupo amplísimo de expertos, bastante más que 15 o 16, pero gente que nos han dado su opinión a título particular, estudiantes, profesores, rectores, todo tipo de personas de sindicatos. Nos han propuesto estas ideas, nosotros hemos hecho esas enmiendas en cuanto a esa base, pero no queremos tener la convicción de que eso representa a toda la comunidad universitaria, representa a los que nos han dado ideas. Y esa es la fase que entendemos que no se ha hecho. Hablar con toda la comunidad universitaria, ver qué son las necesidades, a partir de ahí extraer una ley, y si eso se hace en el momento que sea, si eso se trabaja en ello con nosotros, con más gente, estaremos encantados de hacerlo, pero lo que no nos parece razonable es decir, bueno, mira, estas son nuestras ideas, dejemos la responsabilidad a la Asamblea y a la Comisión de Educación con su ponencia, la que arregle el consenso que no hemos logrado nosotros para traer la ley. No nos parece responsable. Y por eso decimos, váyase una casilla hacia atrás, háganse las cosas bien y a partir de ahí probablemente vayamos mucho más rápido que con el proceso de mirar casi 800 o 900 enmiendas que tiene la ley, que es un proceso enormemente tedioso y enormemente complicado cuando no se han hecho los pasos necesarios antes. José Manuel Torralba. No, sencillamente es volver a insistir lo mismo. Yo cuando una cosa la veo blanca y la persona la ve negra, pues es muy difícil llegar a un acuerdo. Es decir, yo entiendo que esta ley ha sido muy debatida en público, ha tenido una presencia a través de medios públicos mucho más expuesta que yo no recuerdo de la ley. Yo le recomendaría al señor Moreno que se cogiera la memoria de impacto normativo para que vea cuántas propuestas de los sindicatos, cuántas propuestas de los estudiantes, cuántas propuestas incluso del Partido Socialista y de otros colectivos se han incorporado en el texto de la ley. Eso es público. Pues lo que yo no sé... Lo que es una cuestión bilateral y no unilateral. Claro que lo entiendo perfectamente. Lo que pasa es que cuando uno se sienta con otra persona a discutir sobre un texto y lo que la otra persona piensa del texto, que es que no aporta prácticamente nada, que es una primera, la valoración es negativa, que todos los elementos merecen un reproche, que está obsesionado por el bilingüismo, que es la peor ley de universidades existente, que las sanciones son ridículas, que el capítulo dedicado a no sé qué es de chirigota, que el concepto de internalización es increíble, que esto es de risa si no fuera tan triste, que esto es un sinsentido, que esto es desastroso en forma y fondo, y así una detrás de otra. Y ese es el concepto que la parte que está sentada en el otro lado de la mesa piensa de lo que tú le has presentado, pues es muy difícil llegar a hablar de nada. Y si eso se concluye diciendo que lo que hay que hacer con este texto es tirarlo a la papelera, pues obviamente va a ser muy difícil llegar a nada. Pero yo entiendo que esa es la postura. Yo he hecho una cosa más constructiva, y la tengo aquí, yo he hecho una tabla con las propuestas de los 3 partidos que están en la oposición con respecto a cada uno de los artículos y en qué se diferencian esas propuestas del texto de la ley. Esto está aquí en 5 hojas. Son 5 hojas, no 515 enmiendas, ¿eh? Entonces yo creo que sentándonos sobre estas 5 hojas a lo mejor podríamos llegar a acuerdos, sin llegar a decir al que está enfrente es que lo que tú has hecho tiene que ir a la papelera. ¿Y usted estaría dispuesto a sentarse? Lo hemos dicho todas las veces y lo seguimos diciendo, claro que sí. Pero evidentemente el problema es que ahora, tal y como se ha colocado la situación, es la ponencia de la Asamblea la que tiene que hacer ese trabajo, porque es así como se ha decidido hacer. Bueno, pues tendrá que ser en la ponencia, claro, porque así se ha decidido. En el momento en que la ley se introduce en la Asamblea, el mecanismo legal dice que tiene que ser la ponencia la que No, pero es que, vamos a ver, yo para entenderlo, no tengo ningún tipo de posición aquí, pero usted acaba de decir, váyase una casilla atrás, y yo he entendido que era, vamos a ese diálogo. Sí, entonces, pero no con la ley que está introducida, porque con la ley introducida y registrada en la Asamblea, lo que dice el reglamento de la Asamblea es que tienen que ser los grupos políticos vía una ponencia los que tienen que pactar eso. Por lo tanto, no tiene sentido ahora, para que lo entendamos, no tiene sentido ahora
un diálogo fuera de esa ponencia o allí mismo? Pregunto. Allí mismo sí, es como se ha decidido que sea. Digo, a partir de un documento que se está mostrando aquí que yo desconocía, no sabía que tenía usted este trabajo. ¿Qué le parece a usted eso? No, a ver, tenemos ya experiencias previas, porque además el señor Moreno y yo hemos estado participando en una ponencia de ley, precisamente de una ley, la Ley de Gratuidad de Libros de Texto propuesta por Ciudadanos, y tenemos experiencia ya en negociar una ley. Todos sabemos que una vez que se ha presentado una ley que se vota y se le da la luz verde para que vaya a una ponencia, pues lógicamente hay una negociación, y en esa negociación participan los grupos parlamentarios y cada uno lleva sus enmiendas y hay transaccionales. Es decir, que yo creo que en ese escenario es en el que hay que negociar a partir de ahora, si se llega a dar esa luz verde a través del Pleno, ¿no? Una vez que se voten las enmiendas a la totalidad, si se produce ese escenario de que decaigan y después se abre la ponencia, pues en ese escenario es donde obviamente hay que negociar y llegar a acuerdos y consensos. Y eso se dilata o se alarga o no en función de la voluntad que tengan los grupos parlamentarios, porque la experiencia que nosotros hemos tenido con una ley de apenas 10 artículos es que nos hemos tirado un año negociando. Si hubiera habido más voluntad por parte de los grupos parlamentarios que no han propuesto, pues igual lo hubiéramos sacado mucho antes, porque 10 artículos me dirá que con muy poquitas enmiendas se puede sacar mucho antes, y eso depende de la voluntad de los grupos que quieran sentarse en esas ponencias y que haya una voluntad de consenso y de sacarla. Por tanto, claro que hay posibilidades, todo depende de las voluntades políticas, y tiempo hay, pero dependerá de la voluntad de consenso y el que vayamos llegando a esos acuerdos sobre las enmiendas que hay planteadas. Por tanto, estamos aclarados que esa negociación se tiene que dar en la Asamblea de Madrid. Todos estamos de acuerdo en eso. ¿Es así? Sí, pero un matiz importante. A ver. El reglamento dice que lo discuten los 4 grupos parlamentarios. No lo discute el resto de la sociedad. Es decir, ahora no pueden venir los estudiantes a negociar ese texto, no pueden venir los sindicatos a negociar ese texto, no pueden venir los rectores a matizar ese texto, no puede ni siquiera venir el Gobierno a matizar ese texto. Digamos que se ha forzado la situación en la que es todo mucho más difícil. No digo que sea imposible, digo que es todo mucho más difícil, es lo único que comento. ¿Quiere concluir, por favor? Sí, pero se transacciona, es decir, cuando se transacciona sobre unas enmiendas planteadas, hay un margen en la redacción y, lógicamente, los grupos parlamentarios en ese trámite, por supuesto, pueden recoger a esa sociedad civil que haga aportaciones, y siempre hay ese margen de que se recojan. El que no lo haya hecho antes, el que no haya hecho ese trabajo previo, lo puede hacer y lo puede incorporar. Y cuando se negocia esa redacción, no tiene por qué coincidir ni con la enmienda que ha presentado el Partido Popular, ni el PSOE, ni Ciudadanos. Puede salir un texto transaccional que se acuerde en ese momento sobre cada artículo concreto que se está renegociando, porque es un trabajo muy prolijo el que se hace en una ponencia de ley. Adelante. Es que parece que da la impresión de que esta ley se ha metido en la Asamblea sin ningún tipo de negociación, y yo insisto, esta ley ha llevado, vamos a decir, diría más de 100 horas de negociación con los rectores y más de 100 horas de negociación con los consejos sociales y docenas de horas con los sindicatos y docenas de horas con grupos de estudiantes, y parece que es que esta ley ha aparecido del cielo. Es decir, esta ley ha estado año y medio sometida a distintos tipos de foros de discusión, incluyendo universidades, incluyendo claustros. Yo he estado en varios claustros de universidades discutiendo la ley con profesores, he estado en consejos sociales, he estado en asambleas abiertas, y parece ser que ningún profesor ha oído nada. Yo realmente estoy un poco sorprendido. Bueno, pero en todo caso, la ley está donde está. Estamos todos de acuerdo, corríjanme, para avanzar un poquito, de que está en esa mesa de la Comisión de Educación, y es ahí donde se tiene que producir vía transaccional o vía lo que sea, porque si nos ponemos a discutir las 1000, en líneas generales, enmiendas que hay aquí, probablemente necesitamos lo que queda de legislatura y la siguiente, ¿no? ¿O no es así? Yo no sé, ustedes le llaman a esto, no quiero poner nombre para no poner leña al fuego, le llaman como le llamen, pero en todo caso, ahí está la posibilidad. Vamos a poner un poquito de calendario.
Maite, todos los presentes aquí. ¿Cómo lo ven? ¿Cuándo creen que puede suceder esto y qué tiempo necesitan para esto? El primer paso lo tiene que dar el Partido Popular, que tiene que llevar el texto al Pleno de la Asamblea. Entonces, dependiendo de en qué momento el Grupo Popular lleve ese texto para su votación, que se tendrán que votar las enmiendas a la totalidad, a partir de ahí empieza a contar el calendario. No podemos augurar ninguna fecha en tanto en cuanto no tengamos la fecha en que el Partido Popular va a dar ese paso y va a presentar el texto para su votación. No sabemos cuándo, pero ilústrenos un poco. A partir del momento que lo hagan, ¿cuál sería el procedimiento? Yo creo que nos tendrá que ilustrar yo no el le pido la director fecha, diciéndonos. que lo deciden otros. No, pero si eso se produjera, ¿cuánto tiempo hay ahí de trámite de esa cuestión? Bueno, pues la experiencia es algo que es imposible, o sea, de determinar, porque dependerá del número de veces que se reúna esa ponencia de ley, del grado de consenso que se alcance previo a las reuniones en comisión. Puede tardar poco o mucho en función de la voluntad política. No se puede determinar, eso a priori. ¿Cómo lo ve usted? Bien ha dicho Maite que quien debe dar el primer paso, reglamentariamente hablando, es el Grupo Popular. Quiero decir que es que no es un problema de que los demás queramos o no, es que no podemos hacerlo aunque quisiéramos. No es un problema de voluntad, es un problema de esto. Después de eso, mientras se nombra la ponencia y empieza a reunirse, yo estoy echando un cálculo, pues teniendo en cuenta cuáles son los periodos parlamentarios y las actividades que tenemos, que por cierto hay más aspectos que tiene que tratar la Comisión de Educación, porque hay más elementos que hay que hacer, pues pueden salir aproximadamente 5 meses, abril, mayo, octubre, noviembre y diciembre. Quiero decir que nosotros no somos quien fijamos los periodos parlamentarios, sino es la mesa quien fija esos periodos. 5 meses pueden ser 4 reuniones al mes, 5 por 4, 20 reuniones. Bueno, con 800 enmiendas, echen ustedes la división y verán que apurado está. Insisto, porque se ha utilizado el camino más tortuoso para llegar a eso. Aún así, nadie dice que no. Es cuestión de sentarse, verlo. Insisto, no sabemos cuál es el punto cero, pero he dicho abril, vamos a suponer que el punto cero está en marzo, entre otras cosas porque ya no hay más plenos de aquí a marzo. O sea, quiero decir que aunque fuera en el primer pleno no va a ser. Quiero decir que porque el 1 de marzo el Partido Popular no ha pedido que se incluya, con lo cual no va a ser ya el 1 de marzo. Tendría que ser el 8 de marzo el siguiente pleno. Bueno, pues si se hace en esto, salen 5 meses, 800 enmiendas en torno a 5 por 4, 20 reuniones. Bueno, fácil no es, pero eso tampoco quiere decir que sea imposible. Pero decía la diputada ahora que hay una transaccional posible que se puede pactar para no tener que ir una por una. ¿Eso es técnicamente así? No, hay que ir a una por una, eso es lo que dice el reglamento. Hay que estudiarlas. Hombre, podemos agruparlas, podemos decir todas las que tienen que ver con los consejos sociales se ven juntas. Esto se puede hacer así, evidentemente, para optimizar el resultado. Pero, insisto, se ha utilizado ese procedimiento. Y el procedimiento al que se nos ha abocado es ir enmienda por enmienda o bloques de enmienda por bloques de enmienda para trabajar en la ley. Ese es el camino que se ha decidido que sea así y que no lo hemos decidido nosotros, por cierto. Bueno, yo desde fuera, como no intervengo en los procesos parlamentarios, me parece que hay una cosa, los problemas se tienen que resolver. Y cuanto más se demore la resolución de los problemas, el problema se va ampliando. Yo la llamada que haría es que, dado que hemos entrado a modificar o plantear una ley, el Poder Legislativo, que se lo tome en serio y que no aplace para las calendas grecas. En segundo lugar, a mí me parece que una ley a nivel regional tiene que ser complementaria de una modificación de la LOMLOE. La LOMLOE está, como antes he dicho, absolutamente trasnochada. ¿Y por qué se ha trasnochado? Porque el país, el sistema de educación superior, ha cambiado muchísimo. Ha cambiado muchísimo. Entonces, claro, si no hay, no digo yo voluntad, pero una idea de que en una negociación todo el mundo pierde, pero todos ganamos, difícilmente una ley. Que yo creo que es importante que Madrid tenga una ley. Ahora, con los contenidos de esta ley y demás, yo personalmente, a nivel personal,
De 111 artículos, exactamente 33 están destinados a cuestiones de ordenación universitaria. Y yo pienso que el problema no sería solamente la ordenación universitaria, que creo que está movida, entre otras razones, por la avalancha de universidades privadas, de las que no hemos hablado, que se han constituido en la Comunidad de Madrid. Pues yo sería positivo, optimista, perdonen, pero la edad me hace ser relativamente escéptico, a que la comunidad universitaria y la sociedad quiere que la universidad dé de sí todo lo que puede dar. Y si la universidad no da de sí todo lo que puede dar, la sociedad se puede plantear ¿para qué queremos esta universidad? Y es la pregunta que yo trasladaría a los grupos parlamentarios y que lo tuvieran en mente cuando estén debatiendo la ley. Que piensen en una sociedad que requiere una ciudadanía mejor formada, una ciudadanía autónoma, una ciudadanía crítica y una sociedad que en esos momentos, me parece, necesita de la universidad su autoría moral, que desgraciadamente no la tiene. Y poner principios más allá del artículo 1 o del artículo 111, a mí me parece que es importante, porque los artículos son consecuencia de los principios. No los principios vienen condicionados por los artículos. Muy bien, muchísimas gracias. Si quiere intervenir, había pedido la palabra, me ha parecido. Un... Sí, haremos una... Intervenga, si quiere, algún comentario no, aquí. Y luego yo les pediría a todos como 1 minuto final o 2 minutos finales. En relación a lo que ha comentado Paco Marcellán, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho. Es decir, la ley tiene que fundamentarse en principios. Desgraciadamente, el problema de la regulación universitaria es importante. Hay que tener en cuenta que Madrid tiene un sistema complejísimo y está muy dejado de las leyes, de los reales decretos nacionales que muchas veces no cubren mucha parte de esa regulación universitaria. Precisamente esa complejidad es la que ha obligado a que tenga una cierta carga en el articulado la regulación y el control y el ordenamiento del sistema madrileño. O sea, dicho esto, también se me ha echado un poco la pelota como si yo tuviera que decidir cuándo se lleva a la Asamblea el proyecto al Pleno. Yo estoy aquí delegado por el Grupo Popular porque conozco mejor la ley que la responsable de Educación, porque es normal, porque yo he estado desde el principio. Pero yo imagino que en cuanto haya una mínima sospecha de que la ley no va a ser rechazada en una enmienda a la totalidad, pues se llevará al Pleno, obviamente. Eso es un tema... yo creo que el Gobierno ha hecho un esfuerzo enorme en llevar la ley a la Asamblea. Yo creo que es una gran oportunidad que tiene la Asamblea de poder sacar esta ley hacia adelante. Siempre, obviamente, por parte nuestra, y supongo que el Grupo Popular, yo no puedo hablar en nombre del Grupo Popular, pero estoy convencido de que esto va a ser así, estamos totalmente dispuestos a sentarnos a negociar, pero siempre desde el respeto de la otra parte. Esa es la parte principal. Si no se respeta a otra parte, es difícil negociar. Bueno, vamos a concluir, si les parece. Estamos en una ronda final. Maite, le pediré en primer lugar de esa fijación de posición, aunque yo creo que todo el mundo aquí presente tiene una idea bastante clara de dónde está cada uno de nosotros, incluyéndome a mí. Adelante. Pues para concluir como comenzamos, siendo conscientes de que es necesaria una reforma más estructural de toda la universidad española y de reformar la calidad de las universidades, siendo conscientes de que esa sería la verdadera reforma que querría el Grupo Ciudadanos. Sin embargo, nosotros creemos que el que se planteen pues, leyes autonómicas como la que nos ha traído hoy aquí, pues puede suponer una oportunidad para poder reformar la educación universitaria madrileña basada en una serie de principios. Y siempre apoyaremos aquellas reformas que se basen en la búsqueda de la excelencia, que potencien el talento, que mejoren la financiación ligada a esa excelencia, que mejoren la equidad, que busquen la transparencia, que busquen la despolitización, una mayor ética e integridad en el funcionamiento de las universidades. Ese ha sido el planteamiento de las 80 enmiendas que hemos presentado y si nos ofrece la oportunidad, porque efectivamente el Grupo Parlamentario Popular pues lleva a la Asamblea de Madrid esta ley, pues trabajaremos en este sentido, en el sentido de introducir esas reformas para que redunden la mejora
del sistema educativo madrileño, fundamentalmente. Pues muy bien, muchas gracias. Un poquito de esperanza. Vamos a ver. El representante del Partido Socialista, por favor. Su turno final. Bueno, a nosotros nos encantaría estar en un contexto, porque además siempre lo hemos propuesto desde un principio, de trabajar en una ley mucho más acordada, con mucho más alcance, pensando en que sea una ley que pueda ayudar al sistema universitario madrileño y a la sociedad madrileña, porque las dos cosas tienen que estar unidas por muchos años, por mucho tiempo. No hemos visto esta voluntad hasta ahora, pero no pasa nada. Si la voluntad se empieza a partir de ahora, hay tiempo para llegar a esos consensos y esos acuerdos. Insisto en que se ha elegido el camino más largo, pero bueno, todavía podemos llegar a esto. En todo caso, hay que recordar que las leyes son importantes, pero no son las únicas posibilidades de mejorar las universidades. Está la política, están las políticas que se quieran desarrollar para impulsarlo. Desgraciadamente, llevamos 7 años en este país sin política universitaria y tampoco creo que se pueda hablar de muchas virtudes de la política que se ha seguido en el Gobierno de la Comunidad de Madrid en cuanto a la universidad en estos 3 años. Pero esa política tiene que servir para retomar todo ello. Se ha hablado de modificar la Ley Orgánica de las Universidades. Yo creo que sería una oportunidad estupenda. La CRUE lo ha propuesto en la Conferencia de Rectores y creo que sería interesante recoger ese guante, porque estamos en una ley que yo creo que tiene unos principios completamente correctos. Si uno ve la orientación que tiene la Ley Orgánica de las Universidades, es perfectamente correcto, pero creo que las ordenaciones son más discutibles, o no sé si porque se han quedado obsoletas o porque ya estaban cojas desde el principio, pero en cualquier caso la realidad es que hoy no satisfacen a lo que necesita la universidad y no me importa decirlo, que los aspectos relacionados con el profesorado, con la gobernanza o la excelencia necesitan ser revisitados hoy en día en la Ley Orgánica de Universidades. Esto creo que además sería un clamor en todo ello. Hace falta volver a las políticas, hace falta volver a hacer cosas que recuperen el valor de la universidad, que recuperen su impacto, que recuperen su traslación a la sociedad de lo que está haciendo, que recuperen esta idea de que deben de permeabilizar todo lo que tiene que ver con la sociedad, la capacidad de su economía y sus empresas, las necesidades del bienestar social, de la cultura, todas esas capacidades. La universidad tiene muchas posibilidades de tener un impacto en ellas. Esas políticas hay que recuperarlas con esa idea de un refuerzo de sus capacidades de hacer todo eso, todas esas cuestiones, con una confianza en que las universidades tienen elementos para hacerlas. Nosotros lo tenemos claramente, pasando por claramente una continua modernización. Llevamos 800 años hablando de modernización de las universidades, pero no pasa nada. Debemos estar 800 años más hablando de que las leyes, que la universidad deben de modernizarse, porque la sociedad es la que demanda cada vez más una universidad que le dé respuestas a lo que necesita. Si esa no es la idea de cómo se enfocan las políticas, pues entonces sí que vamos cojos. Pero esa idea debe de impregnar todo. Muy bien, pues para concluir también el profesor Marcellans, ¿le parece su última intervención? Bueno, creo que las leyes tienen que ser breves, concisas y de impacto. El valor de una ley no se mide por el número de sus artículos, sino por aquellos artículos que realmente tienen sentido de mejorar lo existente. En segundo lugar, es muy importante el conseguir que una ley, cuando se apruebe, inmediatamente la gente va a asumirla y se va a volcar con ella. Desgraciadamente en este país tenemos ejemplos de leyes que se han aprobado, mayoritariamente por coyunturas concretas, que por no tener la complicidad de los legislados, esas leyes se van difuminando. Y en tercer lugar, me parece que es fundamental, una ley cuando se aprueba tiene que tener vocación de estabilidad, porque la experiencia nos ha dicho, en educación superior no ha habido tantas. Hemos tenido la LRU y hemos tenido la LOU modificada como LOMLOU. No ha habido más, solamente 2. En educación universitaria ha sido, digamos, una miriada, más diría yo, un archipiélago de leyes que al final no nos han podido avanzar adelante.
pido compromiso a los grupos parlamentarios que sepan que la sociedad civil está por la labor de apoyar. ¿Qué puedo comentar? Yo he comparecido ante la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados para hablar del pacto educativo y para que mi sociedad, la Real Sociedad Matemática Española, informara de cuáles, en su opinión, son los problemas reales del sistema educativo. A mí me gustaría que la Comunidad de Madrid contara con la sociedad civil, con la experiencia de la sociedad civil, para que, metiendo en la batidora lo que ellos piensan y los que piensa la sociedad, pudiéramos sacar adelante una ley en la cual se viera reflejada no solamente la universidad desde un punto de vista corporativo, sino la sociedad. Muchísimas gracias, profesor. Tiene la palabra José Manuel Torrano. Muchas gracias. Muy brevemente. Decir que, bueno, en estos 2 años han sido años duros, donde yo creo que se han hecho muchas cosas por el sistema universitario y por el sistema de ciencia y tecnología de la Comunidad de Madrid, entre ellos el PRICIT y otras cosas. Y en paralelo hemos hecho este trabajo de poner en la Asamblea una ley del espacio de educación superior. Esto ha costado 2 años, 2 años largos, el poner esta ley en la Asamblea. Si esta ley, por los motivos que sea, no sale adelante, pues tardaremos otros 4 años en tener algo parecido en la mesa. O sea, tendremos 4 años a partir de ahora el poder tener en la mesa algo parecido. Porque quien venga en la próxima legislatura necesitará por lo menos de otro año y medio, 2 años, para poner en marcha algo parecido a lo que nosotros hemos hecho, por lo menos de la manera tan participativa en que nosotros lo hemos hecho. ¿Eso qué significa? Pues que si no sale esto adelante, estamos perdiendo una gran oportunidad para Madrid. Y esa oportunidad pues, va a costar 4 años de una serie de cosas que tienen que ver con control, que tienen que ver con calidad, que tienen que ver con impulso de la atracción de talento, impulso de la internacionalización, que se van a perder, que se pueden hacer a través de políticas, desde luego que se pueden hacer a través de políticas, pero cualquiera que trabaje en la Administración sabe que si tiene el amparo de una ley, las políticas ruedan con mucha más facilidad. Cualquier política que uno tiene amparada por una ley la puede desarrollar en tiempo mucho más breve. Por tanto, yo simplemente hago un llamamiento también a la Asamblea, en este caso los 4 grupos, para que esto salga adelante, porque nos ha llevado 1 año y medio, 2 años llegar hasta aquí. Queda 1 año y medio de legislatura, 1 año efectivo realmente, y si esto no sale adelante, perderemos 4 años en tener algo parecido en la mesa. Y creo que es una oportunidad perdida. Pues muchísimas gracias a todos por sus intervenciones y a ustedes por su presencia. Nosotros, si a mí me preguntaran, y lo digo públicamente en mi opinión, la pregunta que nosotros hemos planteado era clara: ¿por qué la Comunidad de Madrid no tiene una nueva ley de universidades? Bueno, pues cada uno puede sacarse su opinión. ¿La tendrá o no la tendrá? Yo me quedo con el titular ese de que no es imposible. No es imposible, pero desde luego, si pasamos del mes de diciembre, ya uno tiene la sensación de estar en campaña electoral hoy, y ya no le digo a partir del mes de enero próximo. En cualquier caso, decía el profesor Marcellán, pido compromiso, nosotros nos sumamos a esa petición, y lo que sí podemos hacer, y yo desde luego lo voy a proponer a la Junta Directiva de Sociedad Civil por el debate, es que dentro de unos meses, por ejemplo septiembre, octubre, volveremos a hacer un debate, porque la perseverancia es importante de esto, para saber dónde estamos. ¿Hemos avanzado o no? ¿Estás discutiéndose esa ley, sí o no? ¿Están ya las reuniones esas en marcha, sí o no? ¿Las están agrupando, sí o no? ¿Tienen voluntad de hacerlo o hay filibusterismo parlamentario? Lo sabremos. Y entonces estaremos claros si lo quieren hacer o no lo quieren hacer. Hoy no podríamos sacar una conclusión tan definitiva. Nos quedamos con la pequeño hilo de esperanza de que no es imposible, pero desde luego es una cuestión realmente importante, y por eso nosotros volveremos sobre esto y sobre otras cuestiones. En los próximos días les podemos decir que, como hacemos otro tipo de actos vinculados siempre al diálogo, vamos a tener al ex-conseller Santi Vila, que presentará su libro de Héroes y Traidores en Madrid el día 12 próximo. Los interesados que nos pasen el teléfono, lo haremos en otro local, lo haremos en este caso en la Escuela Nex, en la calle Almagro 42. Seguramente será un debate importante porque hay muchos problemas en el país, desde luego en la relación Cataluña y España, pero queremos hacer también cosas de Madrid, porque nos parece que el problema de la relación con Cataluña es el único que se trata en los medios de comunicación y el único que se debate políticamente. Así que me permito anunciarles que, si la Junta Directiva de Sociedad Civil así lo decide, haremos ese seguimiento para medir dónde está este proyecto inmediatamente después del verano, más o menos con la indicación horaria que nos han dado, que vamos justitos ya para entonces. A todos muchas gracias por estar aquí.